Capítulo 49. Guerra en el desierto. Era de noche en Bakuo, y como en cualquier otro desierto nocturno, la temperatura había bajado de un calor abrasador a un frío casi gélido. Pero el cielo probablemente había experimentado el cambio más drástico, ya que todas las estrellas eran claramente visibles junto a la luna destrozada de Remnant, que proporcionaba suficiente iluminación como para no necesitar linterna para navegar por el paisaje arenoso y rocoso. En ese momento, el trío de Omega, Pirra y Starra había llegado a su destino, tumbados en un acantilado de piedra que les permitía ver una refinería de polvo abandonada. Esta tenía varios edificios pequeños y grandes chimeneas metálicas que apuntaban hacia arriba, así como una gran barrera artificial, semirota, que rodeaba la mayor parte del perímetro. La instalación tenía aproximadamente el tamaño de una pequeña aldea con capacidad para unas 100 personas. Pero lo que llamó la atención de los tres fue la visión de unos Grimm con aspecto de hormigas que se arrastraban por la instalación. Estos eran mirmidones, y parecían relativamente pequeños en comparación con muchos de los Grimm que habían visto antes, aproximadamente la mitad del tamaño de un Beowulf, ya que se arrastraban sobre sus 6 patas como hormigas normales. Sin embargo, sus pinzas parecían muy afiladas, y su aspecto demoníaco seguía siendo inquietante. Había algunos que se arrastraban por el suelo alrededor de la refinería como guardias, así como otros que escalaban por las paredes de los edificios y las chimeneas, y los que trepaban más arriba parecían tener alas de insecto en la espalda. Son los mirmidones. Observó Pirra a través de sus gafas de visión nocturna. A primera vista, no parece tan impresionante. Uno solo puede morir fácilmente, claro, dijo Starro. Pero un enjambre entero. Esa es otra historia. También hay mucho más movimiento dentro de las instalaciones, informó Omega. Actualmente no se ve una mayor cantidad de mirmidones. Y probablemente haya muchísimo más bajo tierra también, señaló Starr con seriedad. Entonces Shadow apareció repentinamente detrás de ellos mediante teletransportación y se dirigió al grupo. Parece haber 2 entradas principales a la refinería, una al sur y otra al norte. Los Mirmits no parecen aventurarse muy lejos y probablemente estén custodiando las instalaciones. Aunque todavía no he visto ningún rastro de vida humana en la zona. Los sensores tampoco indican señales de Badnik, dijo Omega. Eggman aún no ha llegado. Entonces, no hay nadie más aquí excepto nosotros, comentó Pirra. Lo que significa que tampoco tenemos por qué contenernos. Starr sonrió levemente. Llegaremos desde 3 puntos, instruyó Sombra. Llegaré desde arriba y atraeré a los voladores hacia mí. Omega, tú vienes por el norte. Pirra y Starr irán por el sur. Si parece que están a punto de ser superados, lanza una bengala como puedas y retrocede. Nos reuniremos aquí. Entendido. Pirra asintió. Recuperación de la Esmeralda del Caos / misión de exterminio de Grimm, comenzando la operación. Declaró Omega mientras cargaba sus armas. Sombra se teletransportó de nuevo, apareciendo muy por encima de las instalaciones. Su silueta se reflejó en la brillante luz blanca de la luna destrozada antes de caer. Agitó la mano para lanzar una ráfaga de lanzas del caos que impactó varias de las pilas, aniquilando a los mirmidones y atrayendo la atención de todos los Grimm con aspecto de hormigas de las instalaciones. Los supervivientes en los tejados emitieron fuertes y estridentes gritos, casi como si dieran la alarma, antes de que todos los voladores desplegaran sus alas y se alzaran para enfrentarse a su adversario que descendía. Shadow pudo ver más de 3 docenas de hormigas Grimm voladoras que venían en su dirección y rápidamente sacó a Arondig para cortar y partir por la mitad a una de ellas que se le acercó lo suficientemente rápido, y realizó un ataque giratorio para alcanzar a una segunda y aplastarla antes de disparar la forma de rifle de Arondig hacia su izquierda, mientras también chasqueaba los dedos para crear una explosión de energía del caos a su derecha para arrancar a todos los Grimm que estaban a sus lados mientras el resto de las hormigas voladoras intentaban rodear. En el lado norte de la instalación, todos los Mirmits terrestres fueron atraídos por las explosiones y destellos de luz roja y amarilla en el cielo sobre ellos, lo que los hizo vulnerables a una explosión de fuego que atravesara la entrada y quemara a 5 Mirmits a la vez. Omega atrajo la atención de todos los que se encontraban en las inmediaciones, y rápidamente se lanzó a la refinería con sus propulsores. Criaturas de Grimm. Prepárense para ser destripados de inmediato. Los Mirmits gritaron alarmados y agresivos mientras intentaban avanzar a rastras para enfrentarse a su enemigo mecánico, pero Omega ya los tenía encima al disparar una ráfaga de misiles que destrozó a los Mirmits más adelantados y entró en las instalaciones, atrayendo la atención de todos los Mirmit de la zona.
Los sensores de Omega localizaron a todos los Mirmit que se acercaban a él por las paredes del edificio, e incluso a los que emergían del suelo. Con sus objetivos fijados rápidamente, Omega disparó sus manos de ametralladora y disparó con precisión a la cabeza a cualquier Grim que se cruzara con él, utilizando tanto su propia munición como las rondas de polvo que, con disparos y poder elemental, destrozaron a varios Mirmits. Pero mientras les disparaba y los aniquilaba, más y más comenzaron a aparecer, saliendo a rastras del interior de los edificios en ruinas e incluso del subsuelo, hasta un total de 50 que rodeaban a Omega por todos lados. En el lado sur de las instalaciones, los Mirmits de esa zona intentaron arrastrarse hacia el origen de las explosiones en el extremo más alejado de la refinería, pero un tornado de viento y arena apareció en medio de un grupo, que comenzó a arrastrar a todos los Grim con forma de hormiga, arrasándolos hacia el vórtice antes de que éste se incendiara. El tornado llameante explotó entonces, evaporando a todos los Grim de la zona, despejando varios edificios antiguos y abriendo un nuevo camino para que Star y Pirra avanzaran. La mayor de las doncellas iba a la cabeza con un brillo en los ojos, indicando la activación de sus propios poderes, mientras que la menor los mantenía inactivos por el momento, pero tenía a Milo y a Kolo atraídos mientras mantenía la vista fija en todas direcciones para atrapar a los rezagados. Y eso resultó ser sabio ya que un par de Mirmits emergieron del suelo y del lado izquierdo e intentaron abalanzarse sobre el par. Pero Pirra había arrojado a Kolo hacia su lado derecho para dividir al Mirmit mientras también arremetía contra la forma de jabalina de Kolo como una lanza para atravesar la cara del segundo, matándolo instantáneamente mientras usaba su polaridad para recuperar su escudo. Entiendo por qué prefieren atacar en enjambre, comentó Pirra. Solos, son bastante frágiles. De nuevo, no bajes la guardia. Los drones son fáciles. Pero los Arb Mirmits. Empezó a estar, pero antes de que pudiera terminar, el suelo frente a ellos explotó y 4 grandes figuras aparecieron ante ellos. Eran formas mucho más grandes de los Grim basados en hormigas, 3 veces más grandes que sus hermanos menores, y se alzaban sobre las 2 doncellas, con una gruesa armadura blanca similar a un hueso que cubría casi cada centímetro de sus cuerpos, salvo por sus brillantes ojos rojos. Esos son un poco más problemáticos, terminó Star mientras desenvainaba su arma, un bastón de 3 secciones con una hoja en forma de abanico en un extremo y una garra en el otro. En el aire, Sombra lanzó un ataque teledirigido contra un Mirmit volador, aniquilándolo al contacto, y lanzó una lanza del caos hacia afuera para destruir a un grupo de 3 que se acercaban a él por su izquierda, mientras usaba el modo rifle de Arondig, para abatir a los Mirmits que aparecieron justo debajo de él. Usando sus zapatos de aire para flotar brevemente, Sombra se vio rodeado por más de 20 Mirmits voladores. Todos volaron entre gruñidos, intentando abrumarlo por completo. Pero a medida que se acercaban, Shadow se teletransportó sobre ellos, lo que provocó que el enjambre colisionara entre sí antes de que Shadow lanzara otra lanza del caos hacia abajo para tallar un agujero a través del enjambre antes de lanzarse en círculo hacia abajo. La espada de Arondiut apuntó hacia afuera para un giro de cuchillas que usó para cortar a través de todos los Mirmits cerca de él, ya cortando a través de la mitad de los voladores antes de aterrizar en un tejado cercano. Los voladores restantes volaron hacia él. Shadow permaneció completamente imperturbable antes de realizar un ataque de tornado negro, que no atrajo a todos los voladores, sino que atravesó el techo del edificio inestable en el que se encontraba. Toda la mitad superior del edificio se derrumbó sobre sí misma cuando todos los escombros fueron arrastrados hacia el tornado negro, que se estrelló contra los Mirmits que se estrellaron entre sí antes de que todos terminaran. Sombra apareció en medio de una habitación con la mitad del edificio completamente destruido y miró a su alrededor brevemente para ver lo que quedaba de algunas camas y muebles viejos esparcidos por el suelo. Debió de ser un dormitorio para que los trabajadores descansaran e incluso pasaran la noche cuando no trabajaban en las minas, lástima que ninguno sobreviviera. El erizo negro no tuvo oportunidad de lamentar en silencio las vidas perdidas al sentir temblar el suelo bajo sus pies antes de que algo enorme emergiera de él con un par de pinzas enormes. Sombra se impulsó hacia arriba con sus zapatos de aire para evitar ser atrapado por las pinzas de un Arb Mirmit que intentó morderlo. Luego, descendió rápidamente con Arondiut apuntando hacia adelante para perforar el ojo izquierdo del Arb Mirmit. Se tomó un breve momento para probar la armadura del Grim, que se agitaba, tocándola con la mano. Era resistente, probablemente suficiente para sobrevivir a una serie de disparos. Pero con la fuerza suficiente, debería poder romperse.
Con eso en mente, Sombra canalizó un poco de energía del caos directamente hacia Arondig, y la hundió más profundamente en el ojo del Arb Mirmid antes de cortar hacia arriba para destriparle toda la cabeza. Una vez que Grimm fue asesinado, Shadow se alejó del dormitorio en ruinas y apareció en el suelo cerca de la base del edificio, solo para darse la vuelta ante el sonido de una pared, abriéndose y miró para ver dos Arb Mirmids más saliendo de lo que quedaba del edificio y avanzando hacia él. Omega se desvió hacia atrás para esquivar las tenazas de uno de los dos Arb Mirmids que enfrentaba. El ex Batnik disparó sus ametralladoras contra las hormigas Grimm gigantes para probar su armadura exterior, y pudo ver que sus balas tenían un efecto mínimo. Evaluación completa. Las armas de fuego estándar y los procedimientos de eliminación de Grimm son ineficaces, observó Omega. Podrían requerirse métodos poco convencionales. Desactivando sus armas, Omega afianzó los pies y extendió los brazos hacia adelante, indicando a los Grimm enemigos que se acercaran a él directamente, lo cual hicieron. El Arb Mirmid más cercano se acercó a él y le lanzó sus pinzas, que Omega atrapó con sus manos mecánicas mientras intentaba empujarlo hacia atrás, pero Omega se mantuvo firme mientras contenía al monstruo hormiga gigante. Analizando. Factor de resistencia equivalente al de Death Stalker. Observó Omega. Sin embargo, una armadura exoesquelética más gruesa y densa hace que Arb Mirmid sea mucho más pesado y resistente. Las bajas de los cazadores probablemente se deban a un armamento inferior y a la incapacidad de atravesar el blindaje. El segundo Arb Mirmid se abalanzó sobre él por los costados mientras Omega parecía concentrado en el primero. Sin embargo, Omega aprovechó la situación y giró el torso en un ángulo de 270 grados, llevándose consigo al Arb Mirmid que sostenía y estrellándolo contra sus hermanos, derribándolos a ambos. Solución potencial. Usar fuerza superior para probar la exoarmadura del Arb Mirmid contra la suya. Declaró Omega mientras levantaba al primer Arb Mirmid por encima de sí mismo, sujetándolo aún por las pinzas, y lo estrellaba contra el segundo mientras este estaba en el suelo. Omega entonces voló hacia arriba con sus propulsores a reacción y volvió a descender, con el puño derecho lo más atrás posible antes de abatir con el impulso adicional de su espalda y asestó el puñetazo más fuerte que pudo, impactando al Arb Mirmid de arriba y aplastándolo aún más contra el de abajo. El suelo bajo la arena ya se estaba resquebrajando, creando un cráter bajo ambos antes de que Omega bajara sus puños metálicos a la vez para aplastarlos aún más. Fue entonces cuando Omega notó una grieta en la armadura del Arb Mirmid desde donde golpeó. Integridad de la armadura comprometida. Punto débil aislado. Comenzando la evisceración de Grimm con extremo prejuicio. Lanzó múltiples golpes rápidos con la velocidad y fuerza equivalentes a un martillo neumático a toda marcha, todos concentrados en ese punto mientras la armadura comenzaba a agrietarse más, y las grietas se extendían aún más. No solo eso, sino que cada golpe también empujaba rápidamente al Arb Mirmid superior con más fuerza contra el inferior, mientras su propia armadura comenzaba a resquebrajarse por la presión. Al ver que ambos Grimm estaban a punto de morir, Omega se disparó hacia arriba una última vez. Misiles de polvo de gravedad cargados. Se aseguró de que ambos Grimm pudieran mirarlo directamente, donde sus debilitados ojos rojos vieron su fría y deslumbrante óptica. Lo último que verían sería a su destructor. Estás terminado. Disparó un par de misiles con polvo de gravedad, que impactaron en el punto débil que él, auge. Una explosión de energía púrpura hizo pedazos a los Arb Mirmids. El primero quedó destrozado, con su armadura de hueso y su interior negro esparcidos en todas direcciones, mientras que el siguiente fue aplastado por completo, quedando reducido a una mancha ennegrecida. Esos restos comenzaron a desintegrarse como cualquier otro Grimm abatido mientras Omega aterrizaba para observar su obra. Los objetivos de Arb Mirmid y todos los demás Grimm dentro del área general, completamente destruidos. Star golpeó el suelo con las manos, con los ojos aún brillantes de llamas púrpuras, mientras levantaba un gran muro de piedra frente a ella y a Pirra, con la intención de mantener a raya a los Arb Mirmids. Sin embargo, poco después de alzarlos, esos mismos Mirmids lograron abrirse paso con sus cuerpos acorazados y avanzar hacia las dos doncellas. Pirra jadeó de asombro antes de prepararse para la batalla mientras Star cargaba contra las dos primeras. Con los ojos aún brillantes, Star canalizó sus poderes directamente hacia el extremo en forma de abanico de su bastón, que se tornó rojo antes de encenderse. Giró el bastón sobre su cabeza para generar una rueda de llamas al encontrarse con el Arb Mirmid que tenía frente a ella. La rueda llameante cayó sobre su frente, creando una explosión que le permitió a Star saltar y aterrizar sobre su lomo.
Levantó la mano libre mientras generaba una gran lanza hecha completamente de hielo, que también se llenó de electricidad. Saltó del Arb Mirmit por un lado y le lanzó su lanza de hielo eléctrica directamente al ojo izquierdo. Luego, canalizó su poder para extender la lanza de hielo y penetrar más profundamente en la cabeza, derritiéndola en agua. Como el rayo ya estaba cargado en el hielo, en el instante en que se derritió, la electrificación atravesó la cabeza del Arb Mirmit antes de explotar, matándolo. Pirra, a por los ojos. Son su único punto débil. Le gritó Star mientras rodaba por el suelo y el segundo Arb Mirmit la embistió. Entiendo. Pirra retrocedió rápidamente para alejarse de los otros dos Arb Mirmits que la atacaban. Con una sutil llama roja en los ojos, Pirra canalizó la energía del viento hacia sus pies para aumentar su velocidad y duplicar rápidamente la distancia que la separaba de sus enemigos con armadura pesada. Encontró un contenedor de carga y saltó rápidamente a lo alto antes de configurar a Milo en modo rifle. Mirando por la mira, Pirra divisó los grandes ojos rojos de uno de los Arb Mirmits que cargaban y disparó. Con su experta precisión, logró volarle los ojos al primero, deteniéndolo en seco y cegándolo. Pero el segundo cargó más rápido de lo que esperaba, acortando la distancia mientras se concentraba en el primero antes de que embistiera el contenedor en el que estaba, aunque ya había saltado y rodado por el suelo al aterrizar. Pirra se recuperó lo suficientemente rápido como para ver al Arb Mirmit cargando hacia ella de nuevo y decidió concentrarse en sus patas. Lanzó a Kolo hacia adelante y canalizó algo de energía eólica adicional hacia él, asegurándose de concentrar los vientos lo más fuerte posible, para que no solo girara más rápido, sino que sus bordes fueran mucho más afilados. Afortunadamente, pudo rebanar las piernas del gigante Grim acorazado basado en hormigas en su lado izquierdo, haciendo que rodara antes de que pudiera alcanzarla. Pirra suspiró aliviada al sentir que al menos había lisiado a sus enemigos. Solo para quedarse boquiabierta al ver cómo el Arb Mirmit, al que previamente había cegado, atravesaba la zona, impactando contra un edificio con todo su cuerpo, rompiendo gran parte de la pared antes de cargar hacia ella. Aunque Pirra se apartó rápidamente para evitar la embestida, vio cómo el Arb Mirmit ciego se abría paso contra un edificio, que se desplomó aún más en su interior antes de que este comenzara a derrumbarse al salir arrastrándose. Incluso cegado, este Grim sigue siendo muy peligroso, pensó Pirra antes de mirar al que tenía las patas izquierdas amputadas mientras intentaba avanzar a gatas con las derechas y ganar distancia lentamente. No puedo conformarme con inutilizarlos. Es solo el primer paso. Pero su armadura es muy resistente, necesito algo fuerte para... Los pensamientos de Pirra se interrumpieron al ver al Arb Mirmit ciego estrellarse contra una chimenea metálica, abollándola. Espera, metal, fue entonces cuando Pirra miró a su alrededor y vio que la mayoría de los edificios a su alrededor eran de metal, al menos en su mayor parte. Sin mencionar varios contenedores de carga que probablemente estaban hechos para transportar polvo. Efectivamente, había mucho metal a su alrededor. Una sonrisa cruzó el rostro de la muchacha. De vuelta con Star, se enfrentó a un único Arb Mirmit mientras levantaba una roca bastante grande del suelo antes de lanzar una patada giratoria que la hizo estrellarse contra la cara de la hormiga Grim gigante acorazada, desorientándola brevemente antes de correr y deslizarse por debajo mientras extendía su mano para levantar una gran estaca de roca justo cuando se deslizaba por el otro lado. La estaca había logrado empujar al Arb Mirmit hacia arriba y agrietar la armadura, perforándola ligeramente, pero no lo suficiente como para apuñalarlo por completo. Pero con él en el aire, Star voló rápidamente hacia arriba mientras hacía girar su bastón de nuevo, canalizando aún más sus poderes de doncella en la hoja del abanico que brillaba blanca esta vez. La hizo girar como antes generando un círculo de viento que probablemente era más afilado que cualquier espada hecha por el hombre. Voló directamente hacia arriba, dándose un impulso adicional con llamas desde sus pies, hacia su cuello y lanzó el círculo de viento hacia adelante para cortarle el cuello y decapitarlo. Star sonrió con sorna mientras permanecía flotando en su sitio y observaba cómo el cadáver del Arb Mirmit se desvanecía. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar, el estruendo de metal chocando y retorciéndose atrajo su atención hacia un lado, donde miró sorprendida al ver cómo las chimeneas metálicas se derrumbaban unas sobre otras, aplastando y sepultando a los dos Arb Mirmits lisiados a los que Pirra se enfrentaba. Hablando de Pirra, la chica flotaba en el aire, con los ojos brillando con llamas rojas mientras alzaba ambas manos, usando su polaridad para levitar varios contenedores de carga vacíos sobre ella, junto con cualquier resto de metal roto que hubiera en el área, antes de lanzarlos contra la pila de metal que había inmovilizado a los dos grandes Grim debajo.
Algunos incluso alcanzaron a los Arb Myrmics, dañando sus armaduras antes de que el último fuera lanzado. Ojalá estuvieras aquí, Nora, porque te habría encantado ver esto, dijo Pirra mientras sus brazos se cargaban de electricidad antes de lanzarlos hacia abajo, disparando un gran rayo directo al montón de escombros. En un instante, el metal del montón se sobrecargó de electricidad y electrocutó a los Arb Myrmics que estaban debajo antes de que todo explotara. Auge. Cualquiera podía ver que el Grim que estaba debajo no sobrevivió, dado que no quedaba nada más que un cráter abrasador lleno de metal carbonizado y ruinas. Tras tomarse un momento para recuperar el aliento, Pirra se sentó en el suelo a poca distancia y apoyó las manos en las rodillas. Tras unos segundos, Star se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. Buen trabajo. Ella sonrió. Pirra le devolvió la sonrisa. Un poco más brusco de lo que me hubiera gustado, dijo mientras recuperaba el aliento. Todavía no me acostumbro a darlo todo así, a veces, un enfoque directo es lo mejor. Solo hay que saber cuándo usarlo, respondió Star. Pero no es mala manera de empezar, hermana doncella. Pirra sonrió y se sonrojó ante el elogio. Al mismo tiempo, Sombra se enfrentó a los dos últimos Arb Myrmics en el centro de las instalaciones. Tras determinar que su armadura era demasiado gruesa para un ataque frontal con su espada, pistola o lanza, el erizo negro decidió aprovecharse de su debilidad y usar su pesada armadura contra ellos. Usando su propia velocidad y cargando a Arondir con energía del caos, Sombra pasó zumbando junto a un Arb Myrmid antes de retroceder rápidamente, cercenándole las patas por completo. El segundo pareció atacarlo por detrás, pero él simplemente se teletransportó detrás y repitió el proceso para cortarle las 6 patas. Aunque ambos seguían vivos, ahora estaban completamente inmóviles, reducidos a simples muñones que gruñían y se retorcían. Decidido a acabar con esto, Sombra lanzó una lanza del caos al ojo de un Arb Myrmid y luego atravesó con otra en el mismo agujero para destrozarle la cabeza desde dentro. Después, repitió el mismo método con el otro, provocando que su propia cabeza se desmoronara. Ambos Arb Myrmids se desintegrarían poco después. Tras detenerse un momento y escuchar atentamente cualquier otro movimiento, Sombra no oyó nada y determinó que ya no había más Grim en la superficie. Era el momento de reagruparse y adentrarse en las instalaciones. Los 4 se reagruparon en la entrada de un túnel artificial que descendía en ángulo diagonal, con una serie de pistas a ambos lados. Probablemente esto era lo que usaban los mineros para traer el polvo que encontraban desde abajo, supuso Sombra mientras pateaba una roca para que rodara hacia abajo, donde oyeron una serie de ecos. Omega. Escaneando, no se detecta ningún Grim en los túneles, informó Omega. Al menos a este nivel. Probablemente haya cientos más ahí abajo, dijo Star con seriedad antes de mirar a Pirra. ¿Sabes? Podrías volver a la ciudad ahora, ya he llegado hasta aquí y no pienso volver atrás. Lo interrumpió. Dicho esto, creo que usar nuestros poderes imprudentemente ahí abajo nos traería problemas. Aparte de los Grim, no sabemos qué tan sólida es la estructura de esta mina, ni cuánto polvo crudo queda ahí abajo. Un error y nos enterrarán vivos, y ese es el mejor de los casos. Los Grim también supondrán un problema, dijo Shadow. Theodore tenía razón. La fuerza de este tipo de Grim reside en su poderío abrumador. Individualmente, ni siquiera los Arb Myrmids más fuertes son invencibles. Pero en grupo, miró a sus 3 compañeros. Nadie va solo. Ni siquiera nos dividimos en parejas. Encontraremos la Esmeralda del Caos, y en cuanto lo hagamos, usaré control del caos para sacarnos de allí. Una estrategia efectiva, aprobó Omega. Sí, me pregunto cuándo saldrán mal, comentó Star. Vámonos entonces. Pirra respiró hondo antes de seguir a Sombra a la mina, con Omega y Star a su lado. Academia Shade Rumpole estaba de pie en las puertas de la escuela de combate de Bakuo, frente a un grupo bastante numeroso. Este grupo estaba formado por el equipo JNPR, sin Pirra, junto a Rouge, el equipo Xui, junto a Cardin, y el equipo Ngo, junto a otra estudiante, una joven de piel bronceada, cabello oscuro recogido en rastas, vestida principalmente de rojo y con gafas de sol oscuras. Rumpole también miró a su derecha, hacia las puertas de Shade, y vio a Whisper allí, a cierta distancia, pero relativamente cerca del grupo. Muy bien, escuchen todos, Rumpole captó su atención. Ha llegado la hora de la patrulla nocturna. Para quienes no hayan participado antes, miró a los que no eran de Bakuo, les explicaré los detalles. Patrullarán las calles, atentos a cualquier alborotador o criminal peligroso.
Si ven algo sospechoso, no pierdan el tiempo llamando a las autoridades como lo hacían antes en Vale u otros lugares. Actúen de inmediato. Porque esos pocos segundos que tardan en sacar su dispositivo y alertar a alguien pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí en Bakuo no hay procedimientos, ni directrices, ni protocolos estrictos. Lo único que me importa son las acciones y los resultados. ¿Entendido? Sí, señora, dijeron Jaune y Coco, hablando en nombre de sus respectivos equipos, antes de cruzar miradas y sonreír levemente. Esta vez, también les pido que estén muy atentos, continuó Rumpole. Muchos de ustedes probablemente ya lo sepan, pero varios cazadores profesionales y estudiantes han desaparecido en las últimas semanas, por lo que les pido que permanezcan en sus respectivos grupos y en las calles principales. No pueden proteger a nadie si los secuestran o los matan. Dicho esto, se les organizará en grupos diferentes a sus equipos actuales. Esto provocó que todos miraran con sorpresa y curiosidad, siendo Rouge la que parecía más curiosa que nadie. Profesor Rumpole, si no le importa que pregunte, intervino Ren. ¿No sería más lógico quedarse con los que conoce mejor si se desatara una pelea? Eso pensarías, pero de la gente aquí presente, solo un tercio, como mucho, conoce mejor esta ciudad que el resto de ustedes, explicó Rumpole. Lo necesitarán para guiarse por estas calles y su gente. Al mismo tiempo, también sirve como lección. No siempre pueden depender de un compañero para que los rescate si algo sale mal. Pronto podrían verse aislados de sus compañeros o atrapados con alguien desconocido. En esa situación, pueden encontrar la manera de adaptarse y sobrevivir, o estancarse y morir. Dijo con seriedad, lo que provocó que muchos estudiantes parecieran preocupados, mientras Rouge miraba fijamente a la profesora. «Ay, ¿qué pasa?», se burló Nebula de los equipos de la baliza. ¿Tienen miedo de no poder tomarles la mano a sus amigos? Nora y Jaune gruñeron, pero se contuvieron de reaccionar violentamente, aunque Ren miró a Nora con cierta preocupación. No te preocupes, seguirás emparejado con alguien que conoces y con quien estás familiarizado, solo que alguien del mismo equipo original que tú, dijo Rumpole. Así que, aquí están las asignaciones de grupo. El grupo A estará formado por Jaune Ark, Coco Adele, Cardin Winchester y Humber Gorgonerion. Buscarás en la zona norte de la ciudad. Jaune respiró aliviado al saber que le tocaba con Coco, quien parecía algo preocupada. Aunque a Jaune no le gustaba la idea de estar con Cardin, lo aceptaría y encontraría la manera de soportarlo, aunque Cardin parecía algo esperanzado. También vio a la única persona que no reconoció, la chica de las gafas de sol, y esperaba que al menos fuera más amigable que cualquiera en el equipo Ngo. El grupo B, que patrullará el lado sur, estará formado por Nora Valkyrie, Velvet Escarlatina, Nebula Violeta y la que ustedes llaman Whisper, continuó Rumpole. No se interpongan en mi camino, les advirtió Nebula a sus nuevas compañeras. Aunque Velvet parecía nerviosa, Nora la fulminó con la mirada. No está tan mal, pensó la chica vestida de rosa. El terciopelo mola, y al menos tengo a mi ángel de la guarda cuidándome. Miró a Whisper con una sonrisa. El grupo C está formado por Rouge, Fox Alistair, Deugail y Wendarky, indicó Rumpole. Patrullaréis el lado este. Espera, dijiste que nadie del mismo equipo sería emparejado, señaló Fox. Me refería a los que no son de Shade, explicó Rumpole. De acuerdo, si tú lo dices. Rouge se encogió de hombros. ¿Qué tal, chicas? Saludó amistosamente a Deu y Gwen, quienes solo la miraron con curiosidad. Pero el murciélago blanco seguía sospechando de todo el asunto. Y finalmente, el grupo D estará formado por Lieren, Yatsuashi Daichi y Octavia Ember, y patrullarán el oeste, dijo Rumpole. Y aunque este grupo solo consta de 3 en lugar de 4, no se desanimen. Considérenlo un desafío extra para superarse. Entendido. Ren asintió mientras él y Yatsuashi se miraban con sonrisas y asentimientos, pero Octavia puso los ojos en blanco. Bien, ahora salgan, ordenó Rumpole, instando a los estudiantes de sus respectivos grupos a salir, cruzando las puertas de la Academia Shade hacia la ciudad de Bakuo. El grupo A recorrió las calles del norte de la ciudad, mientras Jaune se esforzaba por observar todo lo que pareciera sospechoso. Aunque, siendo sincero, toda la ciudad parecía sospechosa, sobre todo de noche. Había mucha menos gente, ya que la mayoría estaba dentro, probablemente durmiendo o bebiendo en alguna de las tabernas locales que vio. Aunque vio a algunas personas apoyadas tranquilamente en los edificios, conversando, la mayoría, si no todas, portaban algún tipo de arma pequeña, como un cuchillo o una pistola.
Jaune se preguntó en silencio si serían criminales tramando algo o simplemente ciudadanos comunes con las armas básicas necesarias para defenderse en caso de ser víctimas. Esto le dio a Jaune la oportunidad de comprender lo diferente que era Bakuo de Vale. Era más fácil distinguir entre criminales y civiles. Quienes buscaban problemas solían hacerlo bastante obvio y se les podía detectar fácilmente. Pero por lo que veía, todos en Bakuo parecían estar a punto de causar problemas. Cuanto más lo pensaba, más lógico era. Vale contaba con una defensa natural gracias a las murallas de la montaña, además de la policía local y los cazadores. Mientras que Bakuo era un entorno mucho más hostil, donde, justo a las afueras de la ciudad, se encontraban las interminables arenas del desierto e innumerables Grimm. «Es una buena compra, ¿verdad?», preguntó Coco acercándose a él. «¿Qué?». Jaune parpadeó mientras lo sacaban de sus pensamientos. «Qué diferente es el resto del mundo», comentó Coco. «Ah, sí. De verdad que sí». Jaune asintió. ¿Has trabajado alguna vez fuera de Vale, Coco? Estuve en Mistral una vez, durante el segundo semestre de nuestro primer año, explicó Coco. No participamos en ninguna misión, solo echamos un vistazo a la ciudad. Fue una forma de vislumbrar cómo será el mundo exterior una vez que nos graduemos. Pero aún así, Mistral no se compara con este lugar. Al menos tiene montañas estables, pero Bakuo. Una tormenta de arena y casi la mitad de la ciudad necesita ser reconstruida. No es broma, dijo Jaune. Entonces, ¿qué pensabas hacer exactamente después de graduarte de Beacon? Solo por curiosidad. Oh, mi equipo y yo íbamos a viajar por todo el mundo, a conseguir trabajo donde pudiéramos, respondió Coco. Nunca he sido de las que se quedan mucho tiempo en un mismo sitio. ¿Y qué pasa con todos los consejos?, preguntó Jaune. ¿No hay un montón de burocracia si vas de un reino a otro? Es lo mismo para el ejército de Atlas, ¿verdad? La verdad es que depende del consejo, no todos funcionan igual. Cardin intervino y aportó su opinión. Vale es un poco más transparente sobre el origen de los cazadores y su trabajo. Atlas es mucho más estricto, y he oído que la mitad de los de Mistral tienen antecedentes penales larguísimos. Y Bakuo. Bueno, ya has visto que aquí casi todos hacen lo que quieren, ¿verdad? Jaune parpadeó y se detuvo a mirar con genuina sorpresa. ¿Hablas como si realmente supieras de estas cosas? Bueno, mi padre fue concejal, reveló Cardin, lo que sorprendió a Jaune. Sí, se frotó la nuca. No me interesaba mucho la política, pero cuando creces con uno de ellos como padre, aprendes algunas cosas. Bueno, eso explica tu antigua actitud, comentó Coco. Un niño rico que conseguía lo que quería cuando lo pedía, ¿verdad? Ese sí, prácticamente, admitió Cardin, apartando un poco la mirada. Jamás lo habría imaginado, dijo Jaune. Entonces, ¿qué te hizo querer ser cazador?, preguntó con curiosidad. La verdad es que me pareció más divertido, dijo Cardin encogiéndose de hombros. Todo ese papeleo de mi padre era aburrido. Al menos con los Grimm, sacó su maza con una leve sonrisa. Es mucho más emocionante. Su sonrisa se desvaneció. Hasta que ya no lo es, Jaune y Coco lo miraron con simpatía, ambos sabiendo que se refería a la batalla de Beacon que se cobró las vidas de todos sus compañeros de equipo. A ver si adivino, ¿murió un amigo?, dijo finalmente Umber Gorgonian, captando toda la atención. No, espera, observó a Cardin con atención, incluso con sus gafas de sol. Fue todo tu equipo. Los ojos de Cardin se abrieron de par en par, sorprendido. «¿Cómo? ¿Cómo?» «Se te nota en la cara», respondió Umber. «La vergüenza y el duelo. Y después de escuchar tu historia, tiene sentido. Un chico rico al que nunca le había pasado nada malo se enfrenta de repente a la cruda realidad del mundo y se arrepiente de todos los errores que pudo haber cometido, pensando que si hubiera hecho algo diferente, sus amiguitos estarían vivos, ¿verdad?» La forma en que Umber habló implicaba que había visto ese tipo de cosas antes, lo que llevó a Coco a mirarla con sospecha, ya que no le gustaba exactamente el tono en el que hablaba Umber. Incluso Jaune miró a Cardin con sorpresa al verlo retroceder un poco. Yo solo, así funciona el mundo, grandullón, dijo Umber. Es oscuro y cruel. Y los cazadores no son la excepción. O te mantienes erguido y en la cima, o te derriban y te tragan las arenas. ¿Esos músculos tuyos son solo para presumir? Le dio un codazo en el brazo, lo que lo hizo retroceder un poco. Si es así, entonces tira esa maza tan elegante y regresa a Vale. Porque Bakuo no tiene cabida para debiluchos que se desmoronan en cuanto algo sale mal. Oye.
Jaune intervino, apartando a Umber mientras se paraba frente al sorprendido Cardin. Este tipo acaba de perder a sus amigos. No tienes que faltarle al respeto de esa manera. ¿Qué? ¿Quieres que llore con él y le cante una cancioncita para animarlo? Se burló Umber. Creo que alguien que se entrena para ser cazadora, alguien cuyo trabajo es proteger a la gente, sería un poco más respetuoso con la pérdida de vidas, argumentó Jaune. Noticia de última hora para ti, chico. Todos morimos. Argumentó Umber. No importa lo que seas ni el trabajo que tengas, nadie es inmortal. Dile eso a Ozpin, pensó Jaune, pero se quedó callado mientras Umber continuaba. Sus amigos están muertos. ¿Y qué? Puede irse a llorar a un rincón o seguir luchando. Así de simple. Oh, si es tan sencillo, ¿por qué estás en Shade? Preguntó Coco también. ¿Por qué entrenar para ser una cazadora? Porque soy una luchadora, respondió Umber con una sonrisa burlona. Siempre lo he sido. Si ser cazadora significa que puedo luchar sin recibir un sermón aburrido de ninguna supuesta figura de autoridad, entonces contrátame. Me da igual si se trata de personas o de Grimm. ¿Quieres pelear conmigo? Sacó varios látigos de sus costados y los chasqueó. Te lo acepto, y será lo último que hagas en tu vida. Jaune la fulminó con la mirada. Esta mujer solo entrenaba para tener una excusa legal para luchar y golpear a la gente. No le interesaba en absoluto proteger a nadie. Probablemente ni siquiera le importaría una masacre. Sinceramente, quería darle una lección allí mismo, pero recordaba que tenía un trabajo en el que concentrarse y gente que proteger. Esa era su determinación y responsabilidad. Proteger a sus seres queridos, así como a cualquiera que no pudiera defenderse. Le habían inculcado esa lección, y eso solo lo hizo mucho más fuerte. ¿Te crees muy duro, eh? Pues demuéstralo, desafió Jaune. Enséñame de lo que eres capaz. Si se arma una pelea, veremos cómo te defiendes. Umber le sonrió casi con malicia. Reto aceptado. Lo rozó y se puso al frente del grupo. Gracias, dijo Cardin a Jaune, quien miró a su antiguo acosador, que parecía aliviado y agradecido. Lo digo en serio, Jaune. Gracias por eso. Jaune solo asintió. No hay problema. Dicho esto, continuaron su patrulla mientras Coco miraba a su compañero líder con una sonrisa de aprobación. En el extremo sur de la ciudad, el grupo B continuó caminando por las calles principales y no pareció encontrar nada que valiera la pena llamar la atención. Ni siquiera parecía haber carteristas ni pequeños ladrones como durante el día, al menos no a primera vista. Nora había presenciado situaciones similares durante su infancia con Ben en Mistral, donde al principio todo parecía tranquilo y apacible, solo para que algo acechara en las sombras para atacar, así que no estaba dispuesta a bajar la guardia. Mirando a su lado, Nora vio que Velvet parecía un poco nerviosa, y era difícil no culparla. Una ciudad desierta y vacía como esta resultaba bastante espeluznante de noche. Eso fue hasta que Nora miró hacia el cielo brillante y estrellado, donde vislumbró a Whisper saltando de tejado en tejado, con la capucha y la máscara aún cubriendo la mayor parte de su rostro. Pero incluso entonces, Whisper se tomó unos instantes para mirar a través de la mira de su respawn personalizado, escudriñando los oscuros callejones circundantes sin encontrar nada, antes de mirar hacia abajo en dirección a Nora y levantar el pulgar, indicando que todo estaba despejado. Nora le devolvió la sonrisa y levantó el pulgar. ¡Ay, mira qué conejito tan mono, asustado y tímido! El sonido de la voz burlona de Nebula hizo que Nora se girara para ver a Velvet siendo acosada por la estudiante de Shade. No tengo miedo, argumentó Velvet. Es que no estoy acostumbrada al frío. Le sujetó los brazos. Claro que sí. ¿Quieres que te prepare un estofado de conejo para que entres en calor? Se burló Nebula. ¿O qué tal un panqueque calentito? Nora rápidamente le ofreció a Magnilde y apuntó con su mazo a Nebula, mirándola fijamente. Normalmente me gusta el mío extra plano y quemado. Nora, Velvet intentó calmarla. No pasa nada, no lo es, Nora negó con la cabeza. Esta idiota está perdiendo el tiempo comportándose como una cretina, cuando tenemos un trabajo que hacer. Y lo haría mucho mejor sin ningún peso muerto como ustedes, los forasteros. Nebula lo fulminó con la mirada. ¿Te refieres a la misma clase de forasteros que te patearon el trasero antes? Le recordó Nora con una sonrisa, provocando que Nebula gruñera. O a la misma clase de forasteros que plantaron cara a un ejército de robots y Grimm, mientras tú huyas con el rabo entre las piernas. Ah, y por cierto, Velvet también luchó contra esos tipos, dijo señalando a la fauno conejo. Ella sabe defenderse igual que cualquiera de nosotros.
Así que deja de perder el tiempo y haz tu maldito trabajo, a menos que quieras acabar en la miseria. Nebula rechinó los dientes ante la forastera que se atrevió a desafiarla. No solo eso, sino que también estaba en el mismo equipo que aquel Artpunk que tuvo suerte durante su combate de entrenamiento. Pero esto no era un dojo vigilado, era una calle oscura y vacía sin testigos. Quizás podría darle una lección a los muslos de trueno para saber quién manda aquí. Eso fue hasta que una nube de humo verde se extendió repentinamente por la calle, cubriéndolos por completo a los tres. Uf. ¿Qué? Nora se cubrió la boca y la nariz. ¿Qué acaba de morir? Este humo verde no solo le impidió ver por completo, sino que además olía peor que un cadáver en descomposición. Antes de que pudiera reaccionar, algo enorme la agarró por detrás y la arrojó contra la pared del edificio que tenía detrás. Del mismo modo, Velvet y Nebula tosieron mientras el humo verdoso les quemaba los ojos y la piel, haciéndoles llorar. Nora. Velvet tosió mientras intentaba llamar a su amiga, pero un enemigo invisible le dio un puñetazo en la cara y la mandó rodando por la arena. Ese mismo enemigo agarró a Nebula para levantarla antes de estrellarla de cara contra el suelo. Whisper atacó de inmediato y conectó su Wispon a modo rifle mientras miraba a través de su máscara para filtrar el humo verde y ver la señal de calor del atacante de Nora. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, algo la golpeó lateralmente y la hizo rodar por el techo. Se recuperó rápidamente y su Wispon cambió a modo martillo, con un martillo de energía azul apareciendo en el extremo. Eres uno con los Wisps de la pirámide, ¿verdad? Tuex sonrió mientras sostenía su par de hachas dobles, que hacía girar en sus manos. He oído que esos pequeños alienígenas tienen el poder de las estrellas. Vamos a averiguarlo. Se abalanzó sobre ella y chocó sus armas con el martillo de Whisper. De acuerdo. Tosió Nora mientras el humo verde se extendía por la calle. Ya he tenido suficiente de esta bomba fétida. Sacó a Magneto y la convirtió en lanzagranadas. Velvet. Aléjate. Gritó, esperando oírla antes de disparar una bomba al suelo, en el centro de la cortina de humo. Esto creó una explosión que disipó gran parte del humo, revelando no solo a Velvet y Nebula, quienes habían logrado saltar hacia atrás y evitar la explosión, sino también a su atacante. Era un hombre bastante alto y musculoso, con una camisa verde sin mangas, pantalones cargo negros y botas con un brazalete plateado y una máscara de gas sobre la cara. ¿Quién eres tú?, exclamó Velvet mientras sacaba su cámara y arma mientras Nebula sacaba su ballesta. Puedes llamarme Verde, comentó el hombre mientras se llevaba la mano a la espalda y hacía un gesto con un par de guanteletes antes de golpearlos. Y yo soy tu peor pesadilla. En el lado este de la ciudad, Gwen y Deus se encontraron con Rosa Schwein, quien vestía un traje negro ajustado y una máscara de gas sobre el rostro para ocultar su identidad. Deus le lanzó un par de cuchillos, y Rosa corrió directamente hacia ellos. En ese instante, el cuerpo de Rosa se convirtió en una mancha borrosa cuando los cuchillos la atravesaron, para sorpresa de Deus, quien la dejó vulnerable a un golpe de palma en el estómago de Rosa, seguido de puñetazos y palmadas más rápidos para derribarla. Un tornado se formó entonces debajo de Rosa, cortesía de Gwen y el polvo de viento de su lanza. Pero cuando Gwen sonrió con sorna, creyendo haber vencido a su oponente, la figura borrosa de Rosa se elevó del suelo para asestarle un uppercut a la mandíbula, lanzando a Gwen por los aires antes de ejecutar una patada de hacha para derribarla. Al mismo tiempo, Rogue y Fox se encontraban a la defensiva del E-Walker modificado de Troyes, equipado con ametralladoras Gatling a ambos lados y disparando en todas direcciones, lo que obligó a Rogue y Fox a huir o esquivar los disparos. Rogue se elevó por los aires y lanzó corazones púrpura en su doble forma de boomerang, que giraron rápidamente y se dirigieron hacia Troyes. Sin embargo, un escudo apareció sobre el robot, bloqueando a los corazones púrpura y derribándolos al suelo mientras Rogue aterrizaba junto a Fox. Buen intento. Pero hará falta algo más para detenerme. La chacal hembra sonrió con suficiencia. Bueno, esto va a ser un fastidio, comentó Rogue. En el lado oeste de Bakuo, Ren se agachó bajo una ola de fuego verde, cortesía de Quatre con su espada flamígera verde, y se vio obligado a ponerse a la defensiva una vez más, cuando el chacal cargó contra él y blandió su espada implacablemente. Obligado a retroceder contra la pared, Ren no tuvo más remedio que cruzar las espadas de flor tormentosa para bloquear la espada de fuego de Quatre, pero un estallido de luz verde lo empujó hacia abajo y le obligó a cerrar los ojos, lo que permitió que Quatre lo atacara y lo hiciera resbalar por el suelo. Normalmente cuando alguien es herido con esto, grita de dolor y sufre quemaduras de tercer grado, comentó Quatre.
¿Será por esa aura que usa a tu gente? Ren guardó silencio mientras recuperaba el aliento y miraba más allá de Quatre para ver a Yasuashi y Octavia luchando contra su oponente. El enemigo en cuestión era Argento, aunque no lo sabían debido a la máscara de gas que le cubría el rostro. Esquivó la enorme espada de Yasuashi, Fulcrum, y le propinó una patada en la cabeza antes de esquivar una estocada de la daga de Octavia y agacharse para golpearla con los pies y derribarla de espaldas al suelo. Tengo curiosidad por probar los límites del poder de tu aura, dijo Quatre, obligando a Ren a volver a centrar su atención en él. Veamos qué tan fuerte es realmente. Lo apuntó con su espada verde llameante. Sin duda eres bienvenido a intentarlo, desafió Ren. Oh, otra vez no con este tipo. Coco sacó su enorme ametralladora, Gianduja, y la apuntó hacia adelante mientras se encontraba junto a Jaune, Cardin y Umber, cada uno con sus respectivas armas, mientras se enfrentaban a un solo oponente que se encontraba en medio de la calle para encararlos directamente. Uno desenvainó rápidamente su katana. Se supone que los cazadores son los mejores guerreros de este mundo, pero ante mí solo hay niños. Aún así, sería imprudente subestimar a mis enemigos. Adoptó una postura con su espada mientras hacía un gesto con la mano para que se acercaran. Vengan, jóvenes. Déjenme poner a prueba su temple. Guau. Murmuró Jaune. ¿Por qué de repente tengo un mal presentimiento sobre todo esto? De vuelta en la mina de polvo abandonada, Sombra tomó la iniciativa mientras él, Omega, Star y Pirra recorrían los túneles subterráneos. Las dos doncellas usaban llamas de sus manos para iluminar el camino. En el camino, no encontraron mucha resistencia, salvo algunos Mirmits errantes, que Sombra y Omega eliminaron rápidamente antes de que pudieran alertar a más. Pero a pesar de la aparente facilidad de la situación, el ambiente del túnel distaba mucho de ser agradable. Cuanto más se adentraban, más agujeros veían en las paredes y el techo, agujeros que parecían hechos por animales al excavar bajo tierra, o por Grimm en este caso. No solo eso, sino que también vieron trozos de equipo roto y varios huesos esparcidos por el suelo, entre ellos cráneos. En cuanto vio los huesos, Pirra cerró los ojos brevemente mientras rendía homenaje en silencio a todos los que habían perdido la vida en esos túneles. También se estremeció, pues solo podía imaginar cómo sería una muerte así. No eran cazadores arriesgando sus vidas, sino trabajadores que simplemente cumplían con su deber, solo para toparse con gigantescos Grimm basados en insectos que los devoraron vivos. Cualquier intento de huir sería inútil, y todos ellos encontrarían la muerte en esos oscuros túneles, lejos de sus amigos y seres queridos. Es raro que no hayamos visto muchos Grimm por aquí, comentó Star. No me gusta. Está confirmado que cuanto más viven los Grimm, más inteligentes se vuelven, dijo Omega. No se calcula cuánto tiempo llevan vivos estos mirmidones, ya que han vivido principalmente bajo tierra. Aunque es improbable, es posible que haya más acechando a sus presas. Otra razón para hacerlo rápido, afirmó Shadow. Estoy de acuerdo, dijo Pirra también. Si encontramos la esmeralda antes que Eggman, es poco probable que encuentre este lugar e intente usarlo. Sin embargo, si Salem se involucra, eso podría cambiar drásticamente, dijo Sombra con seriedad. Podría despertar a todo el nido y desatar su poder sobre Bakuo. Una posible sugerencia sería destruir la mina a través de las vetas de polvo, sugirió Omega. La mina colapsará y aplastará a los mirmidones. Si hacemos eso, probablemente también los destruyamos a todos nosotros, replicó Star. No tenemos ni idea de qué más podría haber aquí abajo. Theodore e incluso Ozpin estaban preocupados por la posibilidad de que una reina mirmida engendrara a estos monstruos, y si ese es el caso, estamos todos perdidos. Corrección. Tenemos dos doncellas a nuestra disposición, además de la forma de vida definitiva y el modelo más poderoso del Dr. Eggman. Omega debatió. Podemos eliminar gran parte del nido nosotros mismos. Ni siquiera los Arm Mirmits son invencibles si usamos su armadura y peso contra ellos. Pero ¿no sería más fácil pelear con ellos afuera, bajo nuestras condiciones, en lugar de hacerlo aquí, donde tienen la ventaja de jugar de local? Respondió Star. Un contraargumento lógico, admitió Omega. Preferiría el escenario donde la victoria tenga más probabilidades de éxito. Me alegra que podamos estar de acuerdo, hombre de hojalata, sonrió Star. Pirra entonces miró el arma de Star en su espalda. Disculpa, Star. ¿Te importa si te pregunto por tu arma? Parece bastante impresionante. La actual doncella de verano sonrió con sorna mientras sacaba de nuevo su bastón. Bueno, si quieres saberlo, esta es mi arma personal, Shizan.
Es un bastón de 3 secciones que funciona de forma similar a un nunchaku. Eso suena como el arma del sol, señaló Pirra. Similar, pero diferente. De hecho, basó su arma en la mía, continuó Star. Su arma tiene armas, pero la mía no. En un extremo tiene un aspa de ventilador que puede imbuirse de polvo, o de mis poderes de doncella si quiero. Pero así puedes usar tus poderes sin delatar abiertamente a tus enemigos, se dio cuenta Pirra. Lo tengo en uno, confirmó Star. El otro extremo tiene una garra que funciona como gancho de agarre cuando lo extiendo por las cadenas, si necesito usarlo mientras me cubro si hay gente cerca, o incluso agarrar las armas o extremidades de mis enemigos para atraerlos y darles un puñetazo o una patada. Aunque la garra también puede usarse como arma blanca, como una lanza, si es necesario. Muy impresionante. Pirra sonrió. De acuerdo. Un arma sencilla pero muy destructiva. Aprobó Omega. Oh, gracias chicos. Star sonrió. Es un placer hablar de armas mientras nos adentramos en un oscuro túnel lleno de hormigas demoníacas asesinas en busca de una gema mágica. Pirra no pudo evitar reírse. Sí, sin duda esta era la mujer que había criado a San. Sinceramente, se consideraba muy afortunada de tener una mentora como ella, una mujer amable y extrovertida que la hacía sentir cómoda a su lado y que, además, tenía mucha sabiduría que ofrecer. De igual manera, se sentía afortunada de tener los lazos que compartía con el equipo JNPR, y con los equipos Dark, Ruby y Sonic. Sombra, sin perder la concentración en lo que tenía delante, echó un vistazo rápido a sus acompañantes, que charlaban y disfrutaban de su compañía. Sin darse cuenta, una pequeña sonrisa iluminó su rostro, sin importarle este tipo de compañía. Sin embargo, sin que todos lo supieran, su ubicación estaba siendo rastreada, mucho más profundamente bajo tierra, ya que nadie menos que el propio Eggman estaba sentado en la cabina de su nuevo mech con Robotic Bot actualmente de servicio de monitoreo. Parece que tenemos compañía, jefe, informó Orbot. Los sensores sísmicos indican que hay 4 personas arriba. Parece que el grupo de Shadow ha aparecido, dijo Cubot. Siempre podemos esperar que sea puntual. Eggman sonrió. Es hora de activar nuestra pequeña trampa y reclamar mi esmeralda del caos. Presionó algunos botones en su consola antes de que un par de pantallas se iluminaran frente a él. Cobras de nuevos en línea. Omega se detuvo en seco. Alerta. Se han detectado 2 señales de Batman no identificadas. El grupo fue puesto en alerta de inmediato. Formad un círculo. Ordenó Sombra mientras todos se daban la espalda. No entiendo. No vimos nada arriba, y Eggman no es de los que se andan con rodeos. Dijo Pirra. Tal vez no venga de arriba, dijo Star mientras miraba hacia abajo, y en ese instante, todo el túnel comenzó a temblar, provocando que el techo, las paredes y el suelo se agrietaran y cayeran rocas y escombros desde todas direcciones. Está cavando un túnel desde abajo. Omega, ¿dónde está el enemigo? Preguntó Sombra. 2 señales simultáneas se acercan desde los extremos este y oeste. Informó Omega. Nos están rodeando. En ese instante, un par de enormes cobras robóticas emergieron de las paredes a ambos lados de las minas. Eran casi idénticas en apariencia, aunque una era roja y la otra azul, y se asemejaban a cobras metálicas gigantes con taladros que salían de sus bocas abiertas. Estas eran las cobras huevo. Gran parte del túnel comenzaba a derrumbarse mientras las 12 cobras se deslizaban y destrozaban los pisos y techos. Omega y Shadow actuaron primero disparando sus respectivas armas, pero las balas apenas dañaron sus estructuras metálicas. Además, eran mucho más rápidas para su tamaño, perforando el techo y el piso de arriba abajo y desestabilizando aún más el túnel. Despejen el túnel. Ahora. Ordenó Sombra, pero antes de que pudiera hacerlo, una explosión de fuego atravesó el suelo bajo sus pies, rompiéndolo por completo y causándoles a los 4 la caída a un abismo negro. Al caer, Pirra y Star estaban a punto de activar sus poderes de doncella para poder volar, pero antes de que pudieran hacerlo, fueron atrapadas por una serie de tentáculos metálicos que emergieron de los costados de las cobras huevo azul y roja, respectivamente. Y antes de que Pirra pudiera enfocar su semblanza en los tentáculos, una corriente eléctrica los recorrió, electrocutándola e impidiéndole enfocar antes de ser arrastrada hacia la cobra huevo azul y arrojada a una escotilla abierta, que perforó la pared lateral y la alejó del lugar. Star se encontró en una situación similar, siendo arrojada a la escotilla de la cobra huevo roja, que luego perforó y se deslizó en dirección opuesta.
Shadow usó sus zapatos de aire Shoes para detener su caída antes de lanzarse hacia la pared de la caverna y empujó a Arondiut hacia ella para apoyarse, mientras que Omega hizo lo mismo a través de sus propulsores a reacción y clavó sus garras metálicas en la pared, apareciendo en un ángulo a la izquierda de Shadow debajo de él. Se han llevado a Pirra y Star, declaró Sombra. Sus respectivos poderes de doncella, así como la polaridad de Pirra, deberían hacer que escapar sea una tarea sencilla para ellas. Respondió Omega. Ese no es el problema. Fueron el objetivo específico. Los ojos de Sombra se entrecerraron con sospecha. ¿Crees que sus identidades de doncellas han sido comprometidas? Preguntó Omega. Lo más probable. Pero ¿cómo? Sigue siendo un misterio. Shadow ya estaba pensando en una posible lista de sospechosos que podrían haber filtrado la información a propósito. Preguntaremos sobre esto más tarde, dijo Omega. Varios objetivos Green se acercan desde abajo. Casi confirmando su alerta, los sonidos de alas y patas de insectos trepando por las paredes hicieron que la pareja mirara hacia abajo y viera lo que parecía un gran enjambre de más de 100 mirmidones. La mitad de ellos trepaban por las paredes de la caverna, con al menos una docena de mirmidones arborícolas entre ellos, y la otra mitad volaba con sus propias alas incorporadas. Sombra parecía más molesta que otra cosa. Extermínenlos rápido para que podamos encontrar a Pirra y Star. Con mucho gusto. Asintió Omega mientras él y Sombra se soltaban y se lanzaban directamente hacia el enjambre de Grimm. Vacío Coco disparó Gianduja contra uno, quien esquivó todos sus disparos con rapidez y agilidad, corriendo por el tejado con la velocidad de un ninja. Quédate quieto, pequeño. Murmuró. ¿No puedes simplemente destrozarlo con tu habilidad IP? Preguntó Cardin. Prefiero capturarlo e interrogarlo después que simplemente matarlo. Declaró Coco mientras seguía disparándole, pero no se dio cuenta de que uno desenfundaba rápidamente un par de kunais con los dedos y los lanzaba contra el arma gigante que Coco empuñaba. Cada kunais impactaba los agujeros del cañón con precisión magistral, para sorpresa de Coco. Aunque podía usar su semblanza de hiperactividad para atravesarlos fácilmente y vaciar su arma, esta distracción momentánea la dejó expuesta a que uno saltara sobre ella, aterrizara sobre su Gianduja con las manos y le diera una doble patada a la cara, rompiéndole las gafas de sol y estrellándola contra la pared. Jaune y Cardin atacaron a uno desde lados opuestos, blandiendo a Croceamors y al verdugo, respectivamente, pero uno saltó y dejó que sus armas chocaran antes de descargar su katana sobre las armas unidas, derribándolas al suelo y asestando una patada dividida. Aunque Cardin recibió una patada en la cara y fue derribado, Jaune fue más rápido en usar su escudo y bloquear la patada de uno. Sin embargo, uno ahora se concentraba en él, blandiendo su katana sin descanso, mientras Jaune bloqueaba todo con su escudo. Jaune se afianzó y evitó ser empujado hacia atrás antes de avanzar para intentar dominar a uno y blandir a Croceamors contra él. Sin embargo, uno rápidamente se agachó, cortó su katana a los pies de Jaune para derribarlo y apuntó su espada a su rostro. Tienes potencial, pero eso no te garantiza la victoria. Su katana fue atrapada por una trampa, similar a un látigo y arrastrada hacia la derecha, y mientras uno la sostenía firmemente, miró a quien había usado dicho látigo. ¿Estamos aquí para hablar o para pelear? Ver sacó un segundo látigo y le lanzó un latigazo a uno, obligándolo a retroceder y luego a retroceder aún más al oír los sonidos de disparos que se acercaban, cortesía de la recuperada Coco, quien lo miró con furia. Me gustaron. Se agarró las gafas de sol rotas antes de seguir disparando al veloz chacal. En el lado este de la ciudad, Rouge seguía volando hacia arriba, esquivando los disparos y los rayos láser que Troyes le lanzaba desde su E-Walker modificado. Pero la chacal hembra no tardó en igualar las fuerzas. Pulsó unos botones clave en su robot personalizado, activando un par de motores a reacción antes de alzar el vuelo en persecución de Rouge. Esta chica podría darle a Tails bastantes problemas, comentó Rouge mientras volaba con su oponente pisándole los talones. Pero a diferencia de él, si su forma de luchar es en un robot, debe ser una luchadora bastante mala. La murciélago sonrió con suficiencia mientras cambiaba de defensa a ataque, extendiendo sus alas para detener su vuelo antes de lanzarse directamente hacia el E-Walker volador de Troyes, esquivando rápidamente cada ataque de largo alcance antes de acortar la distancia. Rouge giró su cuerpo como un tornado y luego extendió el pie, utilizando su movimiento Screw Kick para golpear a su enemigo. Sin embargo, Troyes activó rápidamente la barrera del E-Walker, protegiéndola y empujando a Rouge un poco hacia arriba.
Vi que tuvo que activarla manualmente, no como la tecnología actual de Eggman donde un escudo aparece automáticamente. Es tecnología vieja y obsoleta, y mucho más limitada. Así que, pongamos a prueba esos límites, ¿de acuerdo? Sacando ambos Purple Hearts, Rouge juntó las armas parecidas a bumeranes para combinarlas en su formación de espada ancha, antes de balancear la hoja parecida a alas de murciélago hacia abajo con un poderoso golpe, impactando el escudo antes de que Troyes contraatacara con otro disparo de cañón, desactivando el escudo en el proceso, lo que solo provocó que Rouge sonriera mientras una idea se formaba en su cabeza. Abajo, Fox, Dew y Gwen blandieron sus respectivas armas hacia la enmascarada rosa, pero su forma rápidamente se volvió intangible mientras permitía que todas las armas la atravesaran antes de golpear a Dew en la cara mientras la atravesaba y le daba una patada en la espalda para lanzarla hacia Fox, quien logró darse la vuelta y evitar que la chica chocara contra él. «Oye, quítate del camino», le dijo Gwen a Fox mientras lanzaba sus cuchillos hacia la enmascarada rosa, quien volvió a perder el control de su cuerpo al acortar rápidamente la distancia que la separaba de Gwen y le propinó múltiples puñetazos y patadas antes de saltar y atravesar el cuerpo de Gwen, aterrizando de espaldas y asestando una patada en la espalda. Sin embargo, en ese caso, Fox había detectado un sonido inusual que provenía de su atacante cada vez que activaba su habilidad especial. O más bien, una ausencia de sonido. Su atacante dejaba de respirar cuando su cuerpo se volvía intangible. Tal vez tenía que contener la respiración. ¿O acaso todo su cuerpo, pulmones incluidos, se volvía intangible, imposibilitando la respiración? En fin, fuera como fuese, esto era algo que podía aprovechar. En el lado oeste, Ren se vio obligado a estar a la defensiva mientras usaba el gancho de Stormflower para trepar a un tejado y disparar a Quatre, quien blandió su espada para enviar una ola de llamas verdes en su dirección, que Ren esquivó pasando por debajo. Corrió en una dirección mientras también disparaba a Quatre, quien respondió blandiendo su espada para enviar oleada tras oleada de fuego verde, mientras corría junto a su enemigo. Eso fue hasta que Quatre empujó su espada hacia adelante para enviar una corriente de llamas verdes al tejado frente a Ren, obligándolo a detenerse justo cuando este se incendiaba. Pero esto lo dejó expuesto a que el tejado en el que se encontraba explotara con el mismo tipo de ataque, estrellándolo contra el suelo. «Eres bueno», elogió Quatre mientras Ren se incorporaba. «Reconoces que tienes desventaja en el combate cuerpo a cuerpo, así que recurres al fuego a larga distancia. Me alegra ver que hay luchadores precavidos e inteligentes en este mundo, en lugar de simples brutos que se conforman con la fuerza bruta sin delicadeza ni inteligencia. Me alegra haberte impresionado», comentó Ren con sarcasmo mientras volvía a dispararle Stormflower, pero Quatre rodó y blandió su espada de fuego hacia abajo, enviando una ola vertical de llamas verdes hacia Ren. Y mientras corría para evitarlo, Quatre aprovechó ese momento para acercarse y acortar la distancia, cortando a Ren en el pecho con su espada llameante y arrojándolo lejos, provocando que su propia aura rosa destellara. «Pero en esta situación, donde tengo ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, sería una tontería no aprovecharla», dijo Quatre, de pie sobre Ren y arremetiendo contra él con su espada llameante, que Ren atrapó entre sus espadas y forzó hacia arriba para evitar que las llamas lo alcanzaran. «Después de todo, mi objetivo es ganar». Estaba a punto de cortar hacia abajo, pero Ren ya lo había anticipado al empujar hacia adelante, dejando caer a Stormflower para asestarle un doble golpe de palma a Quatre y empujarlo hacia atrás. Luego, rápidamente agarró a Stormflower antes de que pudieran tocar el suelo y disparó los ganchos de ambos, uno enredando a Quatre por el pie izquierdo y el otro arrancándole la espada de fuego de la mano, atrayendo a Quatre para patearlo en la cara. «Como es mío», respondió Ren. «Veamos qué tal te va ahora que tengo ventaja en el combate cuerpo a cuerpo». Quatre se frotó la boca, buscando ver algo de sangre en su mano antes de que una leve sonrisa apareciera en su rostro. Al mismo tiempo, a Yasuashir y Octavia les costaba muchísimo asestarle un solo golpe al enmascarado argento. Su agresor era mucho más ágil de lo que ninguno de los dos quería admitir, sobre todo Octavia, cuya frustración aumentaba cada vez más al ver que su oponente ni siquiera parecía tener un arma. «Deja de esquivar, pedazo de...». Le clavó la daga, pero él la agarró del brazo y le dio un golpe con la palma de la mano en la cara a Octavia y luego una patada giratoria en la misma zona para desorientarla aún más y tirarla a la arena.
Yatsuashi lanzó Fulcrum hacia él, pero Argento rápidamente se deslizó debajo del golpe y se deslizó junto a él antes de saltar hacia el joven más grande desde atrás para asestarle un puñetazo en la cara y aterrizó sobre sus manos antes de extender los pies para un ataque de patada giratoria que obligó a Yatsuashi a usar la parte plana de Fulcrum para protegerse, pero fue demasiado lento para siquiera intentarlo ya que los rápidos pies que se balanceaban lo golpearon de lleno y lo derribaron. ¿Qué pasa?, preguntó Yatsuashi mientras intentaba incorporarse. Este tipo es ágil, pero es más que eso. Miró su mano e intentó flexionarla. ¿Por qué me siento tan lento? No podía ordenar sus pensamientos cuando el enmascarado Argento ya estaba sobre él y extendió el pie hacia el rostro de Yatsuashi. De vuelta en el lado sur, Nora blandió el martillo de Magnild hacia Green, quien lo atrapó por el poste y le lanzó un puñetazo en la cara con el puño enguantado. Y en el instante en que el guante hizo contacto, una explosión de fuego la envió a estrellarse contra un edificio. ¿Qué demonios? Nora se azotó la cara. Eso se sintió como un puñetazo de los guanteletes de Yan, pero parecían guantes normales. ¿Cómo pueden explotar así? A menos que... Miró por el agujero y vio a Velvet y Nebula enfrentándose a su enemigo enmascarado en un combate cuerpo a cuerpo. Velvet ya había usado su cámara para crear copias de Milo y Akogo en luz dura, las cuales blandió contra Green con el mismo estilo de combate que Pirra, lo que obligó a Green a ponerse a la defensiva. Nebula decidió aprovechar esto manteniéndose a distancia con su ballesta y logró disparar con éxito a los hombros de Green, aunque su aura lo protegió. Al ver que estaba en apuros, Green se cruzó de brazos mientras otra nube de humo verde se extendía de sus brazos, extendiéndose rápidamente por la calle, envolviendo a Velvet y Nebula. Fue entonces cuando Nora lo entendió todo. Su gasolina puede explotar. ¡Sal!, gritó tan fuerte como pudo. Velvet escuchó el grito de Nora e intentó saltar hacia atrás, pero Green ya había bajado ambos puños enguantados, encendiendo el polvo de fuego que contenían y creando una pequeña chispa, auge. Toda la calle se iluminó con una potente explosión. La fuerza del impacto empujó a Nora aún más lejos, aunque no fue alcanzada por el fuego resultante. Desafortunadamente, no fue así para Velvet y Nebula. Si bien Velvet retrocedió un poco debido al gas más denso y activó el escudo Ardlig Akogo para protegerse, la fuerza de la explosión destrozó el escudo artificial y la hizo retroceder. Nebula, por otro lado, recibió toda la fuerza de la explosión, que destrozó su aura antes de salir volando y estrellarse contra un muro en el extremo más alejado de la calle. Se deslizó al suelo, completamente inconsciente e incapaz de luchar. La explosión también había llamado la atención de Whisper y habría ayudado, pero se vio obligada a volver a centrar su atención en Duex, quien bajó sus hachas de duelo hacia ella, que ella bloqueó con el martillo de su Wispon. Concéntrate en la pelea que tienes delante. Sonrió con malicia antes de deslizarse sobre ella para aterrizar detrás e intentó cortarla con su hacha derecha, pero se mantuvo en el aire gracias al modo flotador de su Wispon y saltó una distancia razonable antes de cambiar su arma al modo púa, desatando ráfagas de púas rosas contra Duex, quien corrió por un lado para evitar las mortíferas púas de energía antes de curvarse para acortar la distancia. Enlazó sus hachas para formar un arma de doble filo, con hojas en cada extremo del mango, que giró como la pala de un helicóptero para bloquear las púas de energía. Al acortar la distancia, Whisper se vio obligada a cambiar al modo cubo de su Wispon y volver al combate cuerpo a cuerpo. Velvet. Nora corrió hacia Velvet, que se recuperaba, y la ayudó a ponerse de pie. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Cómo supiste que había explotado el gas?, preguntó. Cuando me golpeó, sentí la misma fuerza de los guanteletes de Yan, explicó Nora. Tiene los guantes recubiertos de polvo de fuego, por no mencionar que el gas apestaba a pedos, que son inflamables. Entonces no es solo humo verde, sino metano, pensó Velvet. Y es demasiado mortal para estar ahí mucho tiempo, sea aura o no. Vieron al enmascarado verde marchar hacia ellos amenazadoramente mientras crujía los nudillos enguantados, provocando una chispa de fuego que emanaba de ellos. Pero aunque eso intimidó un poco más a Velvet, Nora se concentró en la máscara de gas que llevaba su atacante. ¿Para qué usar una máscara de gas a menos que este tipo pudiera verse afectado por su propio humo de metano? Creo que tengo una idea, dijo Nora mientras le susurraba algo a Velvet, quien asintió rápidamente antes de que ambas volvieran a mirar a Green. Oye, Stinkbomb, ¿eso es todo lo que tienes? Mi abuela pega más fuerte que tú. El matón con máscara de gas gruñó. Te vas a tragar esas palabras.
Agitó los brazos para extender una nube de humo verde por la zona una vez más, pero en lugar de esquivarla, Nora cargó de cabeza con Magnhild y la blandió contra Green, quien la atrapó por el poste de nuevo. Nora soltó el martillo y le asestó un puñetazo directo a la ingle, lo que lo hizo retroceder y le dio la oportunidad de sacar un cartucho de polvo relámpago y clavárselo en el costado. Para cuando Green se recuperó, el cuerpo de Nora estaba sobrecargado mientras entrelazaban sus manos, presionando cada una su fuerza contra la otra. Pero Green rompió el estancamiento soltándose y agarrando a Nora por debajo de los brazos con ambos, y corrió a estrellarla contra la pared más cercana. Nora intentó resistir, a pesar del humo verde que inhalaba, que le dificultaba la respiración y le hacía lagrimear aún más. Pero aguantó, impulsándose contra la pared para empujar a Green hacia atrás, quien cayó de espaldas. Y mientras estaba en el suelo, Nora usó sus últimas fuerzas mejoradas para golpear el suelo y disipar parte del humo verde de la zona, aunque aún quedaba bastante. Green entonces levantó a Nora y la elevó por encima de su cabeza. «Estás acabada». Parecía dispuesto a derribarla sobre sus rodillas y destrozar su aura de un solo golpe. Estallido. El sonido de un disparo resonó por la calle cuando una bala, hecha completamente de polvo de luz dura, atravesó el humo parcial y dio en el blanco con su máscara de gas, rompiéndole la parte delantera y dejando el rostro de Green expuesto a su propio humo. ¿Qué? Miró sorprendido al ver a cierta distancia frente a él, más allá de la peligrosa nube de humo verde, a Velvet sosteniendo una copia de luz dura de Crescent Rose convertida en su modo rifle. Ella había esperado a que Nora despejara un poco el humo y le diera un tiro más claro, y en el segundo que vio la máscara de gas expuesta, incluso con parte del humo verde ocultándola parcialmente, disparó. «Tú». Le gruñó Green, preparándose para lanzarle a Nora, pero ella aprovechó la oportunidad para zafarse, ponerse detrás de él, rodearle el cuello con el brazo y derribarlo, hundiendo su cara en el suelo, que aún conservaba algo de gas. «¿Qué pasa? No aguantas tu propio hedor», exclamó Nora mientras sujetaba al verde que forcejeaba. «Vamos. Huélelo». Lo hundió aún más en el suelo. «Huélelo. Huélelo». Sin embargo, Green logró golpear a Nora con la nuca, obligándola a soltarse mientras la agarraba por la cabeza y le estrellaba la cara contra la rodilla. «¿Crees que no puedo con mi propio humo?». La miró furioso. Sus ojos estaban rojos y llorosos, lo que indicaba que su propio gas sí le afectaba, pero no tanto como ella esperaba. «Te voy a volar la cara». Retiró el puño libre y se preparó para golpearla con el puño enguantado, pero este fue enganchado por la guadaña de la rosa creciente de luz dura. «No lo harás». Velvet giró sobre el mango de su arma Ardley, y le propinó una patada a Green en la cara, obligándolo a soltar a Nora antes de ejecutar un ataque giratorio y rápido, similar a un método que había visto a Ruby emplear antes, golpeando rápidamente a Green en todo el cuerpo antes de que intentara recuperarse y cruzara los brazos. Pero antes de que tuviera la oportunidad de contraatacar, Nora se recuperó y agarró a Magnhild para atacarlo con un potente golpe a un lado de la cabeza. Su aura verde brilló antes de que rodara por el suelo. Sin darle tiempo a levantarse, Nora convirtió su arma en lanzagranadas y disparó un cohete, lanzando a Green por los aires en una explosión antes de caer de nuevo con un golpe sordo, y su aura finalmente se hizo añicos, dejándolo inconsciente. Nora tardó un momento en recuperarse mientras caía de rodillas y abrazaba a Magnhild. Nora, Velvet estaba a su lado e intentó ayudarla a levantarse. «Estoy bien, solo dame un segundo», Nora respiró hondo. «Ve a ayudar», susurró. Velvet no estaba segura de dejar a su amiga atrás, pero el sonido de las explosiones y los destellos de luz de colores sobre ella atrajeron su atención hacia los tejados circundantes. Parecía que Whisper también estaba en apuros. «Subo en un segundo, vete», repitió Nora. «De acuerdo». Velvet asintió mientras corría y saltaba rápidamente por el costado de un edificio para ayudar a su camarada en común. De vuelta en el lado norte, uno continuó esquivando los repetidos disparos y chasquidos de látigo que Coco y Umber le lanzaban, pero entre su agilidad y habilidad con la espada, era casi imposible que le dieran un golpe. Al obligarlo a retroceder, uno se encontró de nuevo enfrentándose a Jaune y Cardin, quienes optaron por luchar cuerpo a cuerpo. Cardin derribó al verdugo, pero uno lo bloqueó fácilmente con su katana, aunque pareció dejarlo expuesto a que Jaune se abalanzara sobre él con un corte de su espada. Aunque uno saltó hacia atrás, se abalanzó de nuevo sobre Jaune, quien bloqueó el golpe de espada con su escudo antes de darse la vuelta, revelando a Cardin, quien asestó un golpe certero con su maza para derribar al chacal mercenario contra la pared de un edificio. Buen trabajo en equipo.
Uno observó a Jaune y Cardin antes de mirar a Coco. Y esa parece centrarse más en armas de largo alcance, pero no me sorprendería que también se desenvuelva bien en el corto alcance. Con eso en mente, luego miró a Umber antes de saltar para aterrizar en los tejados y correr rápidamente por la parte superior de la hilera de edificios, esquivando aún más las balas de la enorme ametralladora de Coco. Entonces divisó un callejón entre dos edificios y se lanzó directamente hacia él. «El pequeño bicho raro se está escapando», exclamó Cardin. «No, no lo es», les gritó Umber. «Conozco estas calles. Vayan y acórtenlo por el otro lado». Señaló la calle perpendicular cerca de Jaune y Cardin y luego se giró hacia Coco. «Pueden dispararle y limitar su alcance, y yo iré desde arriba». Coco asintió con la cabeza, comprendiendo que acorralarlo parecía la mejor idea para limitar los movimientos de ese chacal. «Me parece bien». Vio a Umber usar sus látigos para impulsarse hacia el tejado del lado derecho del callejón justo antes de que Coco chocara contra él, al mismo tiempo que Jaune y Cardin corrían lo más rápido que podían por la calle transversal, con la esperanza de llegar al otro lado lo suficientemente pronto. Coco corría a toda velocidad por el oscuro callejón, con la única fuente de luz proveniente del cielo estrellado. Sin embargo, llegó a un punto en que el estrecho callejón le dificultaba llevar a Gianduja en su enorme arma, obligándola a convertirla de nuevo en su maleta, lo cual era extraño dado que el plan para capturar a este chacal dependía de su arma. Pero la ex estudiante de Beacon se sorprendió al ver que había llegado a un callejón sin salida. ¿Qué demonios? Mirando a su alrededor, Coco descubrió que no había otras salidas posibles. Era solo un camino directo desde allí hasta la calle de la que acababa de venir. ¿Qué pasó? Umber dijo que era un camino directo al otro lado, ¿verdad? De repente, Coco sintió que un par de látigos la sujetaban desde arriba antes de estrellarla contra la pared que tenía detrás. Al mirar hacia adelante, Coco jadeó al ver a la mismísima Umber aterrizando frente a ella, con los látigos en la mano. Umber, ¿qué demonios eres? Antes de que Coco pudiera siquiera intentar escapar, de repente se encontró incapaz de moverse. Ni siquiera podía hablar. Era como si se hubiera convertido en piedra, pero seguía consciente de todo lo que la rodeaba. Eso incluía a Umber, quien se había quitado las gafas de sol, dejando al descubierto unos brillantes ojos amarillos que la miraban amenazadoramente. «Lo siento, señorita Fashion Sense. Pero no irá a ningún lado». Mientras tanto, Jaune y Cardin ya estaban en la otra calle, al otro lado de la hilera de edificios, pero mientras corrían, Jaune empezó a notar que algo no iba bien. «Cardin, espera». El exacosador se detuvo en seco. «¿Qué pasa?» «Miren». Jaune señaló los edificios frente a ellos, tan juntos que era casi imposible distinguirlos. Era como si fueran parte del mismo edificio. ¿Dónde está el callejón? Cardin también lo notó. Umber dijo que salió por el otro lado, ¿verdad? Conoce estas calles. Ella efectivamente dijo eso, pero aunque Jaune tampoco entendía muy bien qué estaba pasando exactamente, una voz en el fondo de su cabeza le estaba dando la respuesta y no le gustó. Creo que nos han tendido una trampa. Listo. Al mirar atrás, la pareja vio a uno observándolos con su katana en una mano y un par de kunai en la otra, con una expresión estoica en el rostro, como si los estuviera esperando. Que esta sea una importante lección de guerra, muchachos. Aprovechen al máximo su entorno, incluyendo a quienes viven en él, dijo antes de abalanzarse sobre ellos. Mientras tanto, bajo tierra, Pirra no podía ver nada de lo que sucedía, sumida en una oscuridad total, probablemente dentro del Cobra que había aparecido de la nada. Podía sentir las ataduras metálicas de los tentáculos que la mantenían segura dentro del robot en movimiento. También percibía las vibraciones a su alrededor y se daba cuenta de que el Cobra en el que estaba confinada se movía, probablemente perforando hacia su destino programado. Sin embargo, eso también la preocupó, pues sabía que la segunda Cobra Huevo la había atacado específicamente, y probablemente Star también. Y para que ambas fueran capturadas con vida, solo una teoría se le ocurría. De alguna manera, Eggman se enteró de su estatus como doncellas de otoño y doncellas de verano, respectivamente. Pero la pregunta era, ¿cómo? Pero ya lo descubriría más tarde. En ese momento, no iba a quedarse sentada esperando a que se la entregaran en bandeja de plata. No cuando sus amigos estaban en medio de un nido de Grimm como este. Aunque pudieran valerse por sí mismos, no los abandonaría. Es hora de probar esa teoría electromagnética, dijo Pirra mientras sus ojos brillaban con un rojo intenso, activando simultáneamente sus poderes de doncella y su semblanza de polaridad.
Generó un aura eléctrica alrededor de su cuerpo y conectó su polaridad a los tentáculos metálicos que la habían atado, que luego se extendieron hacia el robot circundante. Desde el exterior, la cobra huevo azul surgió con un destello de electricidad y poderes magnéticos que desgarró su interior. Un segundo después, el dispositivo se apagó por completo y se desplomó en el suelo, convertido en un montón humeante. 2 segundos después, una cuchilla le atravesó la espalda antes de dar una vuelta, creando un agujero en el robot averiado antes de que Pirra pudiera salir. Echando un vistazo a su alrededor, Pirra vio que se encontraba en un túnel casi negro que parecía ya excavado. Y, dada la falta de equipo de minería, esto formaba parte de la operación de la refinería de Dus desde arriba. Eggman, pensó. Debe haberlo planeado con antelación. Pero ¿cómo iba a saber la ubicación de la Esmeralda del Caos o que estaríamos aquí? Alguien en Vacuo lo está ayudando. Sacó su pergamino y vio que el dispositivo estaba completamente cortocircuitado, probablemente por su pulso electromagnético modificado. No me extraña. Supongo que mi única opción es volver por donde vine, antes de que pudiera bajarse de la cobra averiada e intentar reunirse con sus amigos. Un torbellino de polvo surgió de la nada y la envolvió por completo, tomándola por sorpresa y obligándola a cerrar los ojos. Ni siquiera tuvo tiempo de recuperarse cuando sintió que alguien fuerte la agarraba por detrás, rodeándola con un brazo para inmovilizarle los brazos a los costados y con el otro cubriéndole la cara con una mano grande. Entonces sintió una intensa oleada de calor que se extendió por todo su cuerpo, como si de repente le hubieran alcanzado con un lanzallamas a quemarropa. Cuidado, Bertilac, le dijo Carmine a su compañera, que sujetaba a Pirra con fuerza. No quiero dejarle cicatrices en esa cara tan bonita. Recógela, Carmine. Ladró Bertilac mientras seguía sobrecalentando a Pirra. Recibimos órdenes. Traedla viva y griega. De repente, el cuerpo de Pirra se sobrecargó de nuevo con un rayo, lo que obligó a Bertilac a soltarla antes de que se girara y le lanzara un rayo a quemarropa contra la pared del túnel, para sorpresa de Carmine. Adiós a los simples freelancers. Carmine vio cómo Pirra se recuperaba, pues ya tenía a Milo y a Kolu a raya. Pensé que no te importaba trabajar para un dictador tiránico y psicópata. Los mendigos no saben elegir, cariño. La cazadora rebelde se encogió de hombros con indiferencia mientras Bertilac se levantaba y desenvainaba su propia maza. No estoy segura de lo que les han contado sobre este lugar, pero se lo diré de todos modos, comenzó Pirra. Nos encontramos en medio de un nido de Grimm peligrosos que resultaron ser demasiado para los cazadores profesionales, tanto que el propio reino de Vacuo, e incluso los demás reinos de Remnant, sellaron este lugar para evitar que una horda de estos monstruos escapara. Si luchamos aquí, corremos el riesgo de que esa horda escape. Aunque no les importe Vacuo, no estoy segura de que estén dispuestos a arriesgar sus vidas. Así que, esta es mi propuesta. Déjenme ir y ustedes dos váyanse. No podemos hacer eso, dijo Bertilac, negando con la cabeza. Ya tenemos nuestras órdenes. Déjame ser lo más directo posible. Trabajar para Eggman podría ser el último error que cometan, dijo Pirra con seriedad. Pregúntenle al colmillo blanco. Oh, no es solo Eggman, pequeña Pirra. Están pasando muchas cosas aquí en Vacuo, ¿sabes? Señaló Carmine. Pero tampoco te equivocas con lo de los bichos Grimm, así que aquí tienes nuestra oferta. Ven con nosotros y te prometo que no te haremos daño. Quizás tengamos que atarte o algo así, pero solo será por las apariencias para que el doctor no nos moleste. No quiero hacerle daño a una cosita tan linda como tú, y tenemos órdenes estrictas de no matarte, pero si tengo que hacerlo. Su sonrisa arrogante se desvaneció al aparecer una mirada mortalmente seria en su rostro. Te daré una paliza. Pirra la fulminó con la mirada mientras adoptaba una postura combativa. Me gustaría verte intentarlo. Carmine negó con la cabeza con decepción. Como quieras. Desenvainó un par de sais mientras Bertilac sonreía con suficiencia y sostenía su maza. Al mismo tiempo, la cobra huevo roja continuó su marcha en dirección contraria, deslizándose por un túnel previamente excavado con su cautivo dentro. Hasta que empezó a congelarse desde el interior. El hielo brotó de todas las grietas del caparazón de la cobra huevo y se extendió por todas partes, lo que finalmente provocó que la propia cobra huevo disminuyera su velocidad hasta detenerse por completo. Y cuando lo hizo, parecía totalmente congelada. Esto permitió que se abriera un agujero desde arriba mientras ésta rescapaba. La doncella del verano movió el hombro como si acabara de terminar un entrenamiento. Bueno, eso fue divertido. Bajó del robot congelado y miró a su alrededor buscando cualquier posible señal del enemigo.
Sabes, me encanta el escondite tanto como a cualquier amante de las emociones fuertes, pero tengo que volver con algunos amigos. Así que, ¿no les importaría mostrarse? Les prometo que no los golpearé demasiado. No pareció obtener ninguna respuesta, lo que solo la molestó un poco. Deberían saber que ni siquiera yo puedo verlos ahora mismo, pero eso no me impedirá encontrarlos. Era cierto. Otra ventaja de su habilidad era que, al detectar los puntos débiles de las personas, la observación estelar podía usarse, por extensión, para localizar a cualquiera que se escondiera de ella. Sin embargo, antes incluso de que tuviera la oportunidad de usar su habilidad, unos chillidos parecidos a los de insectos más adelante en el túnel llamaron su atención, haciendo que dirigiera su mirada hacia un grupo de 4 mirmidones que se acercaban volando directamente hacia ella. Actuando con rapidez, Star desenvainó su arma, Shizan, y lanzó el bastón de 3 secciones, usando las cadenas para extenderlo mientras la garra atravesaba y atrapaba a una mirmid voladora, a la que luego atacó con una patada giratoria para destrozarle la cabeza. Incluso cuando las otras 3 se acercaban, Star hizo girar su bastón de 3 secciones con maestría para golpear y destrozar fácilmente a las mirmids, sin siquiera usar sus poderes de doncella, borrar. Sintió una descarga eléctrica que le atravesaba la espalda, aunque su aura la protegía. Rápidamente se giró y lanzó a Shizan hacia abajo para cortar en dos lo que parecía un mirmid con polvo relámpago infundido en su cuerpo. Esto reveló 3 mirmids más con polvo de fuego sobresaliendo de sus cuerpos, quienes cargaron contra ella. Y mientras Star contraatacaba, cortando la garra y la aspa de Shizan, infundiendo hielo en esta última mediante un sutil uso de sus poderes de doncella para extinguir cualquier llama que pudieran usar, no pareció detener que algo más la golpeara a su lado con la fuerza suficiente para derribarla. Pero ella se recuperó rápidamente mientras caía, clavó la punta de la garra de su arma en el suelo y giró para asestar una poderosa patada a un mirmid que parecía atacarla por detrás mientras también levantaba su arma sobre sí misma y bajaba la aspa del ventilador para enviar una ola de viento que cortó una línea de mirmids que aparecieron de la nada. Antes de darse cuenta, Star se encontró rodeada por un enjambre de mirmids que comenzaron a arrastrarse hacia arriba y a su alrededor desde ambos extremos de los túneles, y muchos de ellos parecían estar infundidos con varios tipos de polvo también. Sin embargo, sin que ella lo supiera, ninguno de estos mirmids era real, simplemente una ilusión conjurada por Emerald, que permanecía oculta detrás de una roca mientras enfocaba su propia semblanza de alucinación directamente en Star. Mercury aterrizó a su lado y parecía entusiasmado y listo. ¿Lo tienes, Em? Su semblanza depende de sus ojos, ¿verdad? Respondió Esmeralda. Entonces puedo engañarla como todos los demás. Y como nos dijeron, su semblanza no funciona con los Grimm, solo con las personas. ¿Cómo sabemos que no se pondrá en plan Maiden y derribará todo el túnel? Preguntó Mercury. Los Grimm que le estoy haciendo ver están todos imbuidos de polvo, dijo Esmeralda. Me da la impresión de que está cerca de una veta de polvo y que un movimiento en falso con sus poderes podría hacer que toda la mina se derrumbe. Sigue con ataques de golpe y fuga, y yo te cubriré. La agotaremos. Vaya, qué recuerdos me trae esto. Mercury sonrió con suficiencia. Era muy parecido a cuando ellos y Cinder emboscaron a Amber e intentaron quitarle sus poderes. Pero no necesitamos a Cinder para lograrlo. Dio una patada a sus tacones protésicos mientras se llenaban de electricidad. Mis piernas y semblance son todo lo que necesitamos. Emerald tenía sentimientos encontrados al respecto. Se daba cuenta de que Mercury la había elogiado sinceramente y tenía confianza en sus propias habilidades, lo cual la halagaba. Pero al mismo tiempo, no le gustaba que le recordaran que Cinder se había ido. Negó con la cabeza, pensando que sería mejor centrarse en eso más tarde, en el objetivo que tenían delante. Recuerda, no la mates. Solo déjala inconsciente, instruyó Esmeralda. Sí, te entiendo. Mercury comprendió mientras cargaba hacia adelante, impulsándose en el aire con sus accesorios de zapatillas de aire y luego bajando el pie mientras Star cortaba su arma, que ella pensó que estaba cortando al mirmid volador que ya estaba sobre ella, pero ese instante en que bajó su arma justo cuando terminó el corte, la dejó vulnerable para que Mercury, a quien no podía ver, le propinara una patada eléctrica con éxito en el frente. Al mismo tiempo, el abismo que antes estaba oscuro ahora estaba iluminado con destellos rojos, amarillos y varias explosiones elementales junto con sonidos de disparos y chillidos de insectos mientras la forma de vida definitiva y el último de la serie, 100 arrasaban con todos los Mirmid Grimm que veían.
Shadow usó su ataque dirigido para correr de un Mirmit volador a otro, y luego a otro, y a otro, golpeando y cortando a cada uno antes de ir a por uno que se arrastraba por las paredes de la caverna y luego realizó un giro en ángulo diagonal a la derecha, girando por las paredes mientras se abría paso a través de todos los Mirmits que se arrastraban antes de dirigirse hacia un Arb Mirmit. Shadow entonces se lanzó hacia adelante con sus zapatos aéreos, sacó a Arondight y le cortó las patas delanteras antes de tocar la pared mientras pasaba a toda velocidad junto a su enemigo y repitió el proceso, zigzagueando 2 veces para cortarle las 6 patas antes de enviarlo en picado al oscuro abismo de abajo. Entonces vio 7 Mirmits voladores que lo perseguían y estaban a punto de rodearlo, pero se teletransportó más allá y por encima de ellos antes de lanzar una lanza del caos explosiva al centro del grupo para destruirlos de una vez. Omega forcejeó con las pinzas de un Arb Mirmit y se las arrancó fácilmente antes de clavárselas en los ojos, luego saltó hacia arriba antes de disparar sus ametralladoras a las piernas del Arb Mirmit y hacer que también cayera. Usó su mano derecha para agarrarse a la pared antes de disparar proyectiles de polvo de hielo con el arma de su mano izquierda para no solo congelar una fila de Mirmits que se arrastraban hacia ellos, sino también crear una barrera improvisada para mantener a raya a los de abajo brevemente antes de dirigir su atención a un grupo de Mirmits voladores que venían hacia él, a los que derribó rápidamente con sus balas normales. Una vez que los voladores estuvieron fuera, Omega vio cómo el hielo se rompía cuando un segundo Arb Mirmit se abrió paso a través de sus hermanos congelados, despejando un camino para que los que se arrastraban vinieran hacia él. Sin embargo, Omega saltó del muro y usó sus propulsores a reacción para frenar su descenso antes de disparar un misil de polvo gravitatorio directamente a la cabeza del Arb Mirmit, arrancándosela de cuajo y creando simultáneamente una onda expansiva que sacudió todo el muro, provocando que se rompiera, lo que llevó a que varios Mirmits más cayeran, y los que no lo hicieron quedaron atrapados en el desprendimiento de rocas resultante, así como el cuerpo sin cabeza del Arb Mirmit que caía debajo. Sombra también había ido a por otro Arb Mirmit y usó su Spin Dash para romperle las pinzas, agrietando la armadura que le rodeaba el rostro antes de aparecer directamente sobre él. Usando el modo rifle de Arondight, Sombra disparó contra los ojos del Arb Mirmit, cegándolo antes de aterrizar de bruces y usarlo como percha para disparar desde Arondight con una mano mientras lanzaba lanzas del caos con la otra a todos los Mirmits que se arrastraban a su alrededor, eliminando a docenas en menos de un minuto. Sombra miró hacia abajo y vio a Omega descendiendo lentamente, girando en un ángulo de 360 grados con los brazos de sus armas extendidos para derribar a todos los Mirmits que trepaban, pero también vio a otro grupo de voladores a punto de atacarlo desde abajo. Saltando brevemente, Shadow arrojó una lanza del caos a la pared en la que se encontraba el cegado Arb Mirmit, lo que provocó que se rompiera antes de caer y dirigió su descenso hacia su compañero de equipo. Omega. Tornado de acero. Entendido. Respondió Omega mientras extendía ambas manos, agarrándolas de Shadow antes de girar sobre sí mismo, mientras Shadow aumentaba aún más la velocidad con los impulsos de sus propias zapatillas de aire. Esto resultó en una técnica de giro vertiginoso que, cuando todos los Mirmits voladores intentaron atacarlos, fueron aniquilados rápida y despiadadamente, hechos pedazos en el instante en que intentaron hacer contacto. Una vez eliminados todos los voladores, Omega habló. Comenzando el lanzamiento en 3, 2, 1. Omega soltó a Sombra y lo arrojó directo contra la pared lateral. Todo el impulso acumulado se aprovechó para que Sombra desatara un poderoso giro que destruyó la pared, que albergaba docenas de Mirmits, incluyendo 2 Arb Mirmits. Omega, al mismo tiempo, disparó una ráfaga de proyectiles rudimentarios contra la pared del otro lado, asegurándose de apuntar a los huecos entre los Mirmits, derrumbándolos en el proceso. Como resultado, todos los Mirmits restantes cayeron al abismo. Shadow se había parado en una cornisa que resultó de su choque y vio como Omega usaba sus propulsores a reacción para frenar su descenso una vez más y moverse en la misma dirección y luego se aferró a la pared justo debajo de él. Todos los Grimm de la zona han sido eliminados, informó Omega. ¿Pirra y Star? Preguntó Sombra. El pergamino de Star se detecta a 47,23 metros sobre nosotros y 59,64 metros al norte, respondió Omega. Pero no puedo detectar el pergamino de Pirra. Probablemente esté destruido o inutilizado. Aunque es improbable que la hayan capturado, sospecho que usó un pulso electromagnético al combinar su semblanza con las habilidades eléctricas de doncella, una teoría con la que ha jugado a menudo desde que obtuvo estas habilidades. Lo que resultaría en que su pergamino fuera desconectado. Shadow hizo una mueca, pero no pudo evitarlo.
¿A qué profundidad está este pozo? Otros 39,81 metros, respondió Omega. Pero detecto una señal Badnik ahí abajo, bastante grande. Y, aún más importante, la esmeralda del caos. Entonces recuperamos la esmeralda, insistió Sombra. Usaré control del caos para encontrar a Pirra y Star y luego nos marcharemos. Un enfrentamiento con Eggman, o uno de sus Badniks, es inevitable, intervino Omega. Preparándose para enfrentarse a un prejuicio extremo. Dicho esto, ambos saltaron aún más profundo en el pozo, dejando que la gravedad los arrastrara casi por completo. Sin embargo, tras unos buenos segundos de caída, y calculando la altura adecuada, Sombra y Omega usaron sus zapatos de aire y propulsores a reacción, respectivamente, para frenar su descenso hasta tocar el suelo de la caverna. Al mirar su nuevo entorno, los dos miembros del equipo oscuro se encontraron en una cueva bastante grande que se extendía en varias direcciones, con múltiples formaciones de cuevas naturales que actuaban como pilares para sostener el techo sobre ellos. ¿Omega? Sombra miró a su compañero. Escaneando. La esmeralda del caos parece moverse, informó Omega. Tanto ella como la señal del Badnik se acercan a nosotros. Entonces Eggman ya lo tiene, gruñó Shadow. Negativo, replicó Omega. Los sensores de largo alcance indican que el Esmeralda y el Badnik se acercan desde direcciones opuestas, con la señal del Badnik ya sobre nosotros. Antes de que Shadow pudiera preguntar más, el suelo a su izquierda se abrió, empujándolos hacia atrás mientras levantaban la vista para ver aparecer ante ellos un enorme robot metálico. La máquina medía más de 12 metros de altura y tenía la apariencia de una serpiente mecánica gigante parecida a una cobra, cubierta con una armadura dorada con varias franjas azules que recorrían su cuerpo. Tenía un aire egipcio debido a su combinación de colores y a que el rostro incorporaba un tocado de faraón que parecía mezclarse con la capucha metálica de la cobra. Y, por supuesto, todo eso rodeaba un gigantesco rostro metálico dorado que se parecía muchísimo al de Eggman. ¡Ojo, ojo, ojo! La risa de Eggman salió de los altavoces del mecha. Shadow, Omega, qué bueno verlos de nuevo. Espero que no les importe que interrumpamos su parte. ¿Nosotros? Preguntó Sombra. La respuesta llegó cuando una escotilla se abrió en la parte superior de la cabina y una figura oscura saltó de ella antes de caer al suelo frente a la pareja. Con su espada roja ya resplandeciente, miró a Shadow con una mirada sedienta de sangre y ansiosa en sus ojos. Nos volvemos a encontrar, Sombra el erizó. 0. Shadow entrecerró los ojos al líder del escuadrón Chacal. Parece que está aliado con Eggman. Una oportunidad que no puedo dejar pasar. 0 sonrió con suficiencia. Además de ti, este mundo de Remnant está lleno de luchadores poderosos a los que podemos desafiar, incluso Sonic el Geog está aquí. Desafiarlo a él y a todos esos otros Huntsmen con los que se ha aliado será divertido. Después de que te haya matado, claro. Entonces ni siquiera podrás ver a ninguno de ellos. El erizo negro lo fulminó con la mirada. No esperes que tus amiguitas doncellas te ayuden, Shadow. Le dijo Eggman desde la cabina de su mecha. Unos cuantos colegas míos los mantienen ocupados mientras hablamos. Entonces, sí sabe que Pirra y Star son las doncellas. Este ataque fue planeado. Sombra entrecerró los ojos con seriedad. Nos preocuparemos de eso cuando salgamos de aquí. Tengo muchas ganas de probar mi nueva creación contra ti. Mira, el Euraeus. Presumió Eggman. Veamos qué tal le va contra ti con la Chaos Emerald que ya has conseguido. No lo tenemos, le dijo Sombra. La sonrisa salvaje de Eggman se desvaneció y solo miró confundido. ¿Qué dices? No tenemos la esmeralda, repitió Sombra. Al principio, pensé que la tenías. Incluso Zero parecía algo confundido al mirar al Euraeus, y Eggman sentía la misma curiosidad. Orbot. Cubot. Me dijiste que la esmeralda venía para acá. Lo logramos, jefe. Confirmó Orbot. El radar detectó la esmeralda del caos moviéndose hacia nosotros. Como Sombra también terminó aquí, era lógico suponer que llegó primero. Bueno, alguien lo tiene, dijo Cubot mientras miraba la pantalla del radar. Y quien quiera que lo tenga, está justo encima de nosotros. Arriba, o abajo, Eggman miró hacia abajo. El suelo volvió a temblar, incluso más fuerte que antes. Esto obligó a Sombra, Omega y Zero a dispersarse, e incluso el Uraeus X se deslizó hacia atrás para evitar una roca que se desprendió del suelo donde antes estaban, casi como si algo enorme se abriera paso bajo sus pies. Y lo que esa cosa era un enorme Arb Mirmidrim, mucho más grande que los que habían enfrentado hasta ahora.
De hecho, este era de la misma escala que los ARP Myrmics eran comparados con los Myrmics normales. Así como los ARP Myrmics eran 3 veces más grandes que los trabajadores barra drones, este era 3 veces más grande que esos mismos ARP Myrmics. Aunque era un poco más bajo que el Euraeus, no era menos intimidante, ya que su cuerpo era extremadamente grueso con una armadura blanca como el hueso que convergía casi cada centímetro de su cuerpo. Sombra incluso lo comparó mentalmente con el tamaño del Biolizard, pues esta criatura parecía ser igual de grande. Pero lo que hacía a esta criatura aún más inquietante eran las brillantes y multicolores vetas de polvo que se extendían en todas direcciones por su cuerpo. Rojo, azul, amarillo, naranja, verde, blanco e incluso morado. Aunque lo que llamó la atención de todos fue la esmeralda del caos amarilla incrustada en su frente, entre los ojos brillantes. «La esmeralda», exclamó Zero. «Se ha infundido en ese ARP Myrmid», gritó Eggman. No solo eso, sino que parece que ya había sido infundido con polvo de los depósitos naturales de esta mina. La esmeralda lo ha mutado aún más, haciendo que la criatura crezca más y que todo el polvo que contiene se vuelva más poderoso. ¿Y eso que lo convierte en un rey Myrmid?, preguntó Orbot. «Oh. ¿Qué tal un faraón Myrmidón?», propuso Cubot, lo que provocó que Eggman y Orbot lo miraran con extrañeza. «Bueno, tenemos una temática egipcia, y los faraones son como reyes, además, esa cosa también tiene una esmeralda del caos en la cabeza como una joya, así que, es bastante pegadizo», reflexionó Orbot. «Muy bien. Llamaremos a esta criatura la Myrmida Faraón». Irónico, porque las hormigas faraón en la Tierra son realmente pequeñas en comparación con otras especies de hormigas, me da igual cómo lo llamemos, esa cosa tiene mi esmeralda», exclamó Eggman. «Zero. Lo destruiremos, junto con Shadow y Omega, y recuperaremos mi premio». Zero rió entre dientes con anticipación mientras miraba una vez más a Shadow y a Omega, ambos leyendo sus propios poderes y o armas para enfrentarse al mercenario Jackal, al robot Eggman y al Green infundido con Chaos Emerald y Dust. La energía del caos surgió en una mano mientras Sombra sostenía a Arondiut en la otra. «Tráelo».